partidos vamos a ir programando, Un nombre para tu programa puede ser los mercachifles del fútbol, dice. Correcto, puede ser. Gana Perú, dice por acá Loras. Bueno, suscribirse. Ya se viene el partido. Pueden dejar su like, activar la campanita, suscribirse y mandar su yape. Dice por acá, para los que no conocéis al DT de Unión, Kili González tiene una carrera como jugador más amplia que los mejores del mundo. El Kili González, claro. Un nombre para tu... Ya lo leí. Un saludo, dejen los likes. Suscríbanse, muchachos, por favor, les pedimos. Hay que suscribirse al canal, que es completamente gratis, muchachos. Así que aporten, por favor, con las suscripciones. Y también apóyennos con los likes. Y también enviar su yape al número que está en pantalla a la gente del Perú. El día lunes también se viene Vallejo contra Liverpool de Uruguay. O sea que va a haber 2 partidos con imágenes en el canal. Ya me suscribí, gracias a la gente. Un saludo también para Loras. Un saludo para el amigo ahí, CP. Para André Bejarano. Se harán la gran farfán, dicen por acá. O sea, se suscribió ya Mercado a Pasa. Estamos a 5 minutos, ya tienen que entrar a la cancha los equipos. En serie Río de la Plata. Copa Diego Polenta. Y vemos ahí a Carvalho. Vemos a Madrid. Vemos a Barreto, a Ramírez, a toda la gente de César Vallejo ya en pantalla. Vemos a los futbolistas. Vemos a la gente trujillana. Y el partido ya va a comenzar. Vemos a Mena, el capitán del equipo trujillano. Gran partido que se viene ahora. Ahí están los futbolistas. No me gusta mucho el uniforme de Vallejo, la verdad, pero ahí está. Uniforme blanco, bien jugado, ¿no? Ahí está Carvalho. Tenemos a los jugadores también de Unión de Santa Fe que entran a la cancha. Gracias a la gente conectada. Pueden mandar su yape al número que está arriba de sus pantallas, al número que está ahí, al yape. Sus aportes también serán de mucha ayuda al canal. Ya el partido va a comenzar, estamos en vivo, dejen los likes, compartamos la transmisión. Y en los que son nuevos hay que suscribirse, muchachos, porque estamos en vivo, Gente de Unión que está con un uniforme muy parecido a Paraguay, ¿no? Bueno, compartir, Vemos a Loyola. Vemos a los peruanos. No me gusta los uniformes que se han utilizado para este partido. Va a ser un poco confuso porque veo naranja en Vallejo y acá veo rojo blanco al equipo argentino. Entonces por ahí puede haber una pequeña confusión en el uniforme. Bueno, cuando entran a la cancha los equipos, está el árbitro principal, toman la pelota en las manos y entran a la cancha. Estamos en vivo, dejen los likes y suscríbanse. Puede ser un poco confuso el tema de las camisetas del uniforme, ojalá que no. Aunque parece ser que en la espalda ya se nota diferente los uniformes, pero en fin. El de gorrita azul no es Centurión, pregunta por acá André Bejarano, parece que no. Vamos al Grealish de Vallejo, el 5, Alex de Nemostier. Rico look de Alex de Nemostier. Saluda con el árbitro principal. Vemos a Loyola y a Nilson Loyola. Vemos a Leandro Lazo, árbitro principal. Márquez Lisboa, el primer asistente. Juan Pérez y Juan Ciani. ¿Cómo le irá a Vallejo el día de hoy? Pues
Veremos cómo le va a Vallejo el día de hoy. Partido interesante que se va ya a transmitir en instantes nomás. El partido ya debería haber comenzado a las 3:45, pero había una demora al parecer. El equipo de Cristian González forma de la siguiente manera. Y a continuación viene el equipo de Mosquera. El equipo de Mosquera viene a continuación. Carvalho, Madrid, Ascuez, Demostier, Loyola, Bayón, Isique, Barreto, Ramírez, Vélez y Mena. Los equipos del día de hoy. Hay que suscribirse, muchachos. Roberto Mosquera, que está facherito, como siempre, en pleno calor. Está con terno, a pesar que quema. Está con terno, increíble. Bueno, ya la orden del juez va a ser ya iniciada. Bueno, ya va a la orden el juez para que inicie el partido. Y es hora ya. Listo, arranca el partido, ahora sí. Arrancan los primeros 45 minutos en el estadio. En el Parque Soralli, en Uruguay. La cancha de River Plate. Y sale Unión de fondo. Atención, Vemos a Vallejo que presiona alto a través de Mena. La pelota de Campisi que despeja el balón. La deja mordida. Creo que se viene Vallejo más con todo. Parece que fuera Loyola, se cae, se levanta. Insiste, se atrás el pase. Vemos a Loyola, cuidado, que presiona a la gente del cuadro argentino. Y se quedó ahí. Se quedó dormido Ascuez, no puede ser. Se quedó dormido Carlos Ascuez. Se recupera la gente de Vallejo en el rebote. Ahora sí sale de fondo. Desastre, Y se viene la gente de Unión, presiona Unión en la pelota ahora de Corbalán para Verde, y se viene Verde, falta, un choque al futbolista Oscar Barreto, sentido el futbolista del equipo peruano, parece que hay un saque, salida para el equipo peruano. A ver, la falta fue del 22, Francisco Gerometa. Francisco Gerometa fue la falta. Sale Vallejo de fondo, la pelota con José Carvalho. José Carvalho presionado por la gente, el cuadro argentino. Y se viene Vallejo soltando por izquierda para Bayón, cuidado. Y la va a tomar Nilson Loyola, va Loyola en la contra, manda la pelota larga, aparece la intercepción de la pelota a través de Miguel Torrem. Igual la contra Unión y pierde la pelota Mosqueira. Presiona, sí, igual presiona el equipo de Unión, la toma Vallejo en el fondo con Loyola, quiere salir entre dos y salió bien la jugada, al fin le salió algo a Loyola, manda la pelota larga y va a tomar a Yorley Mena, Mena que la pisa, Mena que aguanta, Mena que espera, Mena que quiere desbordar, se le fue el balón al final, hay saque de banda para el equipo argentino, vemos a 34, Franco Pardo. La pelota hacia atrás y la va a tomar la gente de Unión con Dante Campisi. Rechaza la pelota, la baja de pecho Gamba. Toca ahora con Enzo Rondán. Atención, se viene el cuadro de Unión. Choca la pelota en el cuadro argentino. Ahí lateral en salida para César Vallejo. Vemos al 8 que es Enzo Roldán en pantalla. Vemos a Loyola en pantalla también. Toca hacia atrás, cuidado, presiona a la gente de César Vallejo. En el medio era con Ramírez. Vamos al 32, que es Johan Madrid. Madrid y Sique. Madrid hacia atrás el pase. Atención, juega Vallejo en el medio campo. Ahí en la cancha por la izquierda. Vamos a ver qué hace Ascuez también ahí junto con Madrid. Las diabluras, ¿no? El fútbol bonito. El juego bonito. Quiere hacer Vallejo seguramente con Mosquera. Nilson Loyola. Yosemir Bayón hacia atrás nuevamente. Va a salir de fondo el equipo peruano con Demostier. Balón para Johan Madrid. Hace la pared buscando arriba a Vélez. Aparece la marca de cuadro argentino. Balón que toma Vallejo de fondo. Vamos a ver qué hace Vallejo. Presionado. Rechaza en primera con la derecha.
Balón que va a tomar la pelota el equipo argentino. Prefiere jugar desde atrás con Dante Campisti. Bueno. Vamos a ver el saque de banda. Para la... Bueno, no para la visita porque es neutral el partido. Así que para los argentinos. Para la Unión de Santa Fe. El saque de banda va el capitán ahora. Creo que es Mateo del Blanco. O sea, la gente de Vallejo. Hacia atrás juega Unión con Dante Campisi. El portero va Dante Campisi. Y juega por derecha Campisi. El pase para Franco Pardo. Bastico Guermeta también que se proyecta en ataque. El pase conecta ahora con Lionel Verde. Falta. No hay nada que se levante. Dice el árbitro. Y va en la contra Vallejo. La pelota hacia atrás. Atención. Que toca el equipo trujillano. Y va al medio ahora con Fran Isique. Presionaba. Cuidado con la presión alta de Unión. Va Vallejo. Falta. Así es. Foul en contra de Jairo Vélez. Tiro libre para el cuadro Poeta. Sale jugando de fondo el equipo peruano. La pelota es con Johan Madrid. Va Madrid, quiere amagar, quiere hacer una jugada, no pudo. En segunda instancia avanza Madrid. No sé por qué tanto demora en salir jugando Madrid. El cambio de sector. Cuidado. Vamos a ver qué hace. Creo que es Barreto. Insiste, cuidado, presiona el cuadro de Unión. El número 5 que Joaquín Mosquera le roba la pelota. Va Unión, la pierde, la recupera. Abre por izquierda la pelota con el 11 Mateo del Blanco. El Blanco que juega hacia atrás con Pardo. Pardo el pase para Dante Campisi. Va ahora Unión. No se quiere arriesgar, No se arriesga de más Unión. Bastante práctico en su juego. Y la pelota al área. Cuidado, se viene Unión. Juego que le quiere pegar desde ahí. El pase para Del Blanco. Cuidado con Del Blanco. Manda el centro al área. Las manos de Carvalho, señores. Avisado un poco los argentinos. A las manos de Carvalho. Bueno, estamos 5 minutos y medio. Aún no hay jugadas de peligro latentes en el encuentro. Saca Carvalho la pelota larga para Mena. Aparece la marca ahí de Unión a través de Blanco. Y se viene el cuadro de Vallejo. El balón con Isique. Hacia atrás juega Vallejo nuevamente con Loyola. El balón para Bayón. Y se viene el equipo trujillano. Ahí con Johan Madrid. Va mal el pase. Pero había falta. Dice el árbitro. Había falta en contra de Johan Madrid. Y hay salida para la gente de César Vallejo. Que juega rápido Vallejo. Y juega por la izquierda con el futbolista. Vamos a ver quién es. Loyola. Atrás el pase. El pase para Carvalho. Cuidado, se equivoca Carvalho. Cuidado con la presión. Despeja Carvalho. En ese rebote la toma el equipo de Unión. El pase de Leonel Verde. Enzo Roldán. El servicio para Del Blanco. Quiere jugar por la banda. Hacia atrás el pase. Y se viene el equipo de Unión. Cuidado que presiona Vallejo con Mena. Y gana la pelota. Y se viene la contra. La pelota para Mena. Puede estar la marca oportuna de Unión a través del futbolista Franco Pardo. Era una jugada importante para Vallejo en la contra, presionando, y se viene Vallejo al cambio de frente, la toma Johan María y la pisa con la derecha. Qué linda jugada. Atención por la banda que va, pierde la pelota, presiona a la gente del equipo argentino. Ahí está, vemos a Carlos Sascuez en golosina con la pelota hacia atrás, el servicio para José Carvalho, puede presionar a la gente de Unión. Ahí está Carvalho rechaza la pelota a Carvalho. Y otra vez presiona Unión, va de servicio y va el cuadro de Vallejo y toma Yorley Mena hacia atrás. Mena conectando con Loyola, quiso contar con Loyola, al final se le fue a Ale de Nemustier. Saque de banda para el equipo argentino. Vemos a Nilson Loyola que arenga a sus compañeros. Pueden dejar su yape, hay un yape en la parte superior de su pantalla. Y suscríbanse también y dejen su like. Suscríbanse y dejen su like para llegar a los 4.300 suscriptores, chicos. Así que aporten y apoyen con sus likes. Bueno, va la gente ahora del equipo, a ver, argentino a saque de banda. Vamos con los likes, señores. 8 ya minutos del primer
tiempo. No hay goles todavía en este llamado Parque Soraldi. En Uruguay es el estadio. Vemos ahí está a Club Atlético River Plate en la cancha. Va la gente de Vallejo. Uy, mal el servicio. El pase de Loyola. Atención, se viene Unión. El centro de Luis Verde. A las manos de Carvalho. Cuidado con Carvalho. No tiene salidas claras la gente de Vallejo. Claro, es la pretemporada todavía. Tiene que afinar un poco el tema de los pases. No le está yendo bien. Va la Vallejo. Se le fue el balón al final a Jairo Vélez. Saque de banda para los argentinos. Vemos a Mosquera. Vemos a Mosquera ahí. Con terno en pleno calor. En Unión falta. Sí, una falta de Oscar Barreto. Tiro libre para los argentinos. Dejen los likes. Hay que suscribirse al canal, muchachos. Es totalmente gratis la suscripción. Ya estamos minuto 8, minuto 9 y medio. 0-0, se viene Unión. La pelota, ahí estaba Gamba, Orsini. El pase para Mateo del Blanco. Juega con Leonel Verde. Abre la cancha para Claudio Corbalán. En 3 dedos Corbalán habilitando a Leonel Verde. Y se viene Unión. Cuidado con el centro, y se viene el centro. Vamos a ver. Y la manda al córner. Tiro de esquina para Unión. Está Vallejo a través de, creo que fue de Johan Madrid. Lo cierto es que hay tiro de esquina, pelota parada para los argentinos. Hay que suscribirse y dejar su like, señores. Hay tiro de esquina, atención, la pelotita, la pelota parada es para el equipo de Unión. Vamos a ver, tira el centro al área de cabeza. ¡Ah, cuidado! Intentaba ahí sorprender a la gente de Unión. Vemos al 34 que cabeceaba Franco Pardo. Un saludo a Luis Ángel Ponte León, Mosquera, Farid Leiva, Mosquera y sus ternos. Bueno, otro tiro de esquina a favor de Unión. Cuidado con la pelota parada. Cuidado con la pelota parada. Tira para el centro, ahí está arriba el centro. Remataba totalmente desviado. El 33. Nicolás Orsini. Saque de meta para el equipo peruano de Vallejo. Va Vallejo ahora con Linson Loyola. Presiona Unión a través de Corbalán. Y sigue Vallejo saliendo en el medio campo. Se equivocó en el pase y toma Unión. Está jugando mal Vallejo en estos minutos detrás del pase. Ahora con Guero Meta. El cambio de frente. Nos llega el cuadro de Vallejo. La toma Mateo del Blanco. Cuidado con el servicio mal ahí. Se recupera del Blanco. Parece que está lesionado un futbolista de Vallejo. Aquí es una falta, a ver. Creo que es Jairo Vélez, Claro, hubo un choque ahí. Un choque de Jairo Vélez. Sentido, jugador de Vallejo. Están atendiendo, dejen los likes. A suscribirse al canal, muchachos. Que es gratis. Tenemos ahí a Mosquera. Hay que suscribirse al canal, amigos. Una pregunta para ustedes. ¿Creen que Vallejo ha contratado a jugadores reciclados? Pregunta ahí Farid Leiva. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero es lo que puede ambicionar Vallejo, ¿no? Por el momento. Vemos ahí a Jairo Vélez. Sentido. ...13 minutos... Mientras
Mientras lo atiende sale Unión, la pelota con Del Blanco. Estando con Miguel Torren. Pases para Francisco Guerometa. A la gente de Unión. Vemos al 3 ahí. Claudio Corbalán. Manda la pelota con la zurda larga al área. Buscando a Lucas Gamba. Sale el portero Carvalho a evitar ahí el peligro. Apagar el incendio. Va Vallejo con Loyola. Manda el zurdazo por la banda. Buscando a Mena. Lucha Mena. Gana Mena. Hay una mano. Le cobran la mano al final. Sale la gente de Unión. Sí, ahora puede ingresar otra vez la orden para que entre Jairo Vélez. El pelotazo por la banda y se viene Unión. Bueno, encontró los espacios, pero no llegaba a tiempo Mateo Del Blanco. Va Vallejo hacia atrás. Despeja Carvalho. Cuidado con esas pelotas que son complicadas. La va a tomar Loyola. Rechaza. Como gente de Unión nuevamente el cambio de frente. Para que la tome el 3, Claudio Corbalán. Bueno, es saque de banda. No llegaba nunca a Corbalán al final. A él le preguntan a Jairo Vélez, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Dice. Va la gente de Unión, cuidado y se viene Mena, va Mena, la marca de Unión, la pelota ahora de Mosqueira, sale de fondo ahora Corbalán, peligroso la presión de Vallejo y recupera Unión en la media cancha, te lleva en la contra y se viene pelotazo largo, aparecía la gente de Vallejo a través de Ascuez, balón de Ascuez, la toma ahora. ¿Qué pasó ahora? Mi Bayón, pero sentido, otro futbolista más de Unión. Vamos a ver. Hay que suscribirse, muchachos. Hay que apoyar la transmisión. Suscríbanse ahora y dejen su like. A ver, parece que va a haber cambio, en Vallejo. Parece que no aguantó. Parece que no aguantó la lesión Vélez, el golpe. Así es. Se lesionó Jairo Vélez, señores, Se lesionó Jairo Vélez. Terrible, se lesionó. Y va a la contra de gente de Unión. Yo creo que en ataque baja mucho el nivel de Vallejo con este cambio, Ataque de banda para Unión. Va la gente de Unión, toca la pelota para De Blanco, atención, devuelve, se le fue el balón largo, saque de banda para Vallejo en 17 minutos. Vamos con las suscripciones, que es totalmente gratis, muchachos. Suscríbete al canal, deja tu like. Vamos a ver, 36 personas conectadas. Va la gente de Unión, pero parece que hay una falta, así es. Sale Unión, larga la pelota de Miguel Torren, el pase para Del Blanco, pasa de Blanco, el servicio y se viene Unión por la banda, cuidado que puede ser peligroso, pero estaba en posición adelantada, así perdiendo toda sorpresa esa jugada de ataque, señores. Juez Carvalho. Tenemos cierre, pase para Loyola, va a intentar Loyola, también se aproxima Alejandro Ramírez para apoyar en la elaboración, luego con la pierna fuerte se cae el jugador de Unión, se le vuelve a levantar, y va la gente de Vallejo, se le fue la pelota, igual saque de banda, vamos a leer de Nemostier, partido discreto por el momento, hay que dejar los likes, hay que suscribirse,
Y va Vallejo hacia atrás de servicio con Loyola. Que presiona a la gente de Unión. Rechaza como pudo. Otro balón aéreo. ¿Quién la baja? La baja. Cuidado a la gente de Unión. Por poco. Y se desprotege en la defensa de Vallejo. Sería vulnerable. ¿Dónde José Carvalho? Carvalho. Ahí está ahí con... Era de Nemostier, no pudo. Y se vino Unión, se mete en el área del blanco. Estuvo cerca. Estuvo cerca esa pelota. Pudo ser el primero. No llegaba a tiempo. No llegaba en esa barrida a tiempo. Ante el centro rasante de Mateo del Blanco. Creo que era Lucas Gamba el que le tocaba. No llegaba con mucha fuerza. Estuvo cerca de recibir el gol la gente de César Vallejo. Está haciendo más Unión en estos momentos. Y toma Valentín en el campo. La pelota de Mateo de Blanco detrás para Claudio Corbalán. Sigue tocando la gente de Unión. Vamos a Corbalán ahora. Juega ahora en el medio sector para que vaya amagando a Nicolás Orsini. Orsini, balón para Gamba. Y no llega a conectar la pelota de la gente de Vallejo. Atención, viene de Blanco. Quiso llevarse a uno, no pudo. Ahora en segunda instancia, segunda pelota, tira al centro. Ahora el equipo de Unión. Cuidado con el gol en contra, que ahí puede cabecear. Hizo Loyola a las manos de Carvalho. Bueno. Sale Vallejo ahora. Por izquierda, servicio para Loyola. Toma Loyola. Atención, Loyola que juega en el medio con Fran Isique. Indica que vaya más arriba, indican los compañeros. Carvalho está molesto con su defensa, dice Farid Leiva. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Y va Loyola por la banda, pasó el medio cancha. Vamos a ver qué hace Loyola. Un poquito más de rapidez, muchachos. Muy lentos son los de Vallejo. Y manda la pelota al área, se viene de cuidado. El despeje igual de la gente de Unión a través de Franco Pardo, el 34. Lateral para la gente de Vallejo. Dejen los likes. Hay que suscribirse. Que es gratis, El servicio al área se viene con todo. Ahora Noroña, lucha Noroña, cae, no hay falta. Rechaza a la gente de Unión ahora con la derecha. Manda un pelotazo al área trujillana. La baja de pecho Ascuez, cuidado. Ascuez se puede engolosinar ahí. La toma área de Nemostier con la derecha. Manda al área, conecta de cabeza Mena. Mena para Noroña, no llegaba. Aparecía el despeje de Claudio Corbalán. Va Carvalho de fondo, Juega con Carvalho que rechaza la pelota. ¿Hasta dónde va a llegar la pelota de Carvalho? Va la gente de Vallejo. Con Mena, recupera la gente de Unión. Con Franco Pardo, que está atento a la defensa. La pelota de Unión es ahora con Corbalán. Gira Mosqueira. El pase para Verde. Despejada el balón. La gente de Vallejo otra vez. Va a buscarla arriba Mena, no pudo. Unión que toma la pelota bajo su poder. Francisco Grometa. Ve al compañero ahí Mosqueira. Va Mosqueira. Suelta el pase largo para Leonel Verde. Leonel Verde. Pase con Cris Orsini. No pudo. Sale Vallejo. Juega con el portero Carvalho. Cuidado que se equivoca. Vemos a Bayón. Carvalho nuevamente. Rechaza esa pelota. Larga el balón. Pone pie la gente de Unión. Con Roldán. Vamos a ver qué hace Roldán. De Blanco. El Blanco. Franco Pardo. Presiona Vallejo. No puede tener Vallejo la pelota. Está costando mucho el partido. Y se va por la banda la gente de Unión. Balón para Joaquín Mosqueira. Vamos a ver qué hace Unión ahora por ese sector del campo. Balón para Mosquera, no pudo interceptar el balón bien. Le rechaza a la gente de Vallejo. Y sigue trotando la pelota Unión de Santa Fe. Sigue trotando.
La pelota es para Corbalán. Manda el servicio al área. La gente de Vallejo que pone el pie. Balón de Johan Madrid. Cuidado con Ascuez. Presiona. Falta en ataque. Salida para César Vallejo. Vemos a Carlos Ascuez. Minuto ya 24, 0-0 en Uruguay. Está el partido todavía. Sale la gente de Vallejo. Balón para Loyola, al medio para Bayón. Baisique no se anima. Ahí está Johan Madrid. Toca en el medio. Va tocando Isique. Por izquierda con Loyola. Va por la banda la gente de César Vallejo de Trujillo. Prefiere jugar al medio Vallejo con Bayón. Hacia atrás. Toca la pelota, Vallejo no es profundo, chicos. Vallejo no es profundo. Le está costando mucho. Vamos a ver si viene Unión, pero viene una falta ahí, parece ser. Así es. Remataba desde ahí. Sin mayores preocupaciones para Carvalho. A ver. Va Vallejo ahora saliendo con Nemostier. El cambio de sector para Johan Madrid. Cuidado, presiona a la gente ahí de Unión. Presiona a Unión. Va a ganar el balón Orsini. Dice Anger Ice. Dice, ¿ese Unión de qué país es? Es Unión de Santa Fe de la Argentina, mi amigo. Unión de Santa Fe de Argentina. Suscríbanse al canal y dejen su like, señores. Apoyen con sus likes y también con el Yape. Hay un número de Yape arriba de su pantalla para que la gente pueda donar. La gente del Perú. Ahora Vallejo con Nison Loyola. Loyola para Denemosier. Este juega medio para Isique, que cuidado. Presiona Unión. Va Bayón. Pase para Ramírez. Conecta con Madrid. Va también Mena, que se apoya ahí en la jugada. Mena. Al medio para Isique. Ha salido cambiado el futbolista Jairo Vélez y entró Noroña por lesión. Va Mena, va a ir Mena. Quiere evitar el pase en el área. No va a llegar nunca Noroña. Me parece que a los de Vallejo no les pagan porque no tienen ganas de jugar, dice DM. Sí, el partido está bastante discreto. Va Vallejo de cabeza. El portero la manda al córner. Justo el comentario y justo la acción. Avisa Vallejo con ese frentazo al área. Despeja el portero Campisi y la manda al tiro de esquina. Justo criticábamos a Vallejo y ya hace una jugada de peligro. Al fin en el partido, despertando también a la gente que está viendo el encuentro. Tiro de esquina para Vallejo puede ser, Ojalá. Vamos a alentar a Vallejo ahí. Oscar Barreto va al tiro de esquina. Va Oscar Barreto, vamos a ver. Atención, córner, minuto 26 del primer tiempo. El centro al arco puede estar. ¡Uy! No, remate cruzado, se fue fuera. Se fue fuera el remate de Noroña. No puede ser. No puede ser. No le pega bien. Era el gol de Vallejo, señores, que ya está despertando el partido. Ya está despertando en el encuentro. Dejen los ricos likes, señores, y suscríbanse al canal. Es gratis suscribirse. Suscríbete y deja tu like. Suscríbete y deja tu like. Va la gente de Vallejo, la pelota para Loyola. Loyola con este pase era para Bayón. Cuidado, señala la gente de Vallejo, va hacia atrás. Nuevamente el pase con el portero José Carvalho. Presiona ahí el equipo argentino y sale Vallejo de fondo. Desde fondo sale Vallejo, manda la pelota larga por la izquierda. Toque ahora dice que se viene la contra de Vallejo. Vamos a ver qué elabora Bayón. Isique. Un saludo a la gente conectada. Dejen su like y suscríbanse. Va Vallejo, Loyola, amaga. La presión es de Unión ahí con Corbalán. Vamos Vallejo, haga algo distinto. Va Isique. El cambio de frente. Johan Madrid. Va Johan Madrid. Abre por derecha el servicio. Despeja Unión. No hay córner. No hay falta. Rechaza la pelota. Claudio Corbalán.
Ya Vallejo con cuidado. Uy, se quedó dormido. Se quedó, mira lo que hizo Ascue. Se viene Unión y cuidado que se viene primero. Va Unión. Carvalho. Carvalho aprovechando ahí que ya le incomodaba la defensa de Vallejo. Se salva el cuadro peruano. Se salvó el cuadro peruano del primer tanto. Dice por acá CP, hizo más Vallejo en un minuto que los últimos 27. Y va el cuadro trujillano. Vamos a ver qué sucede con César Vallejo. Manda la pelota larga ahora por la banda izquierda. Ahora para que vea toda velocidad. Barreto no va a llegar. Aparece la marca de Unión a través de Miguel Torren. Torren que rechaza la pelota larga. ¿A quién la va a tomar? La baja de pecho ahora futbolista verde. Atención, se viene con la Unión. La va a bajar ahí hacia atrás el futbolista número 5, Joaquín Mosqueira. Manda la pelota demasiada larga, pero va a llegar la gente de Unión, va a llegar Unión, vamos a ver qué hace. Va Unión, va a tomar Mateo de Blanco, pero pone bien el cuerpo. Carlos Ascue hace algo bueno. Pase para Madrid. Conecta con Isique, Madrid hacia atrás. Cuidado, vamos a ver qué hace Vallejo. Cambio de sector por la izquierda. Por la banda, perdón. Para Nilson Loyola. Va Loyola. Loyola es el más lento de Vallejo. Preguntan, ¿transmitirás el preolímpico? Correcto, mi estimado Axel Gamer. Chile-Perú va a ser transmitido por ADN Fútbol Chile-Perú, así que suscríbanse porque se viene el clásico del Pacífico el día domingo. A suscribirse, a dejar el like y apoyar con sus yapes. Apoyen con los yapes de la gente del Perú para que el proyecto siga adelante. Balón atrás, la toma Unión. Es balón de Miguel Torren, avanza Torren. Por izquierda, el pase para Claudio Corbalán. Corbalán que juega, amaga. El pase para el portero Dante Campisi. Dante Campisi. Bueno, el equipo de Unión ya se dio cuenta que si Vallejo comienza a presionar un poco más, lo puede atacar, puede llegar y quiere un poquito lentear, quiere pausar el ritmo de juego la gente de Unión y comienza a elaborar jugadas. Más que nada el fuerte de Unión es el ataque por las bandas, sobre todo por la banda donde está Mateo del Blanco, el número 11, que es muy habilidoso. Mateo del Blanco es el que más explosión tiene en el equipo argentino, y vemos la formación de Vallejo que pobla bastante el medio sector porque sabe que en la debilidad de Vallejo es la defensa. No está fino hoy día Loyola, tampoco está fino que digamos mucho Johan Madrid, y Vallejo no tiene fortaleza en ataque por las bandas, así que manda el servicio, las pelotas largas para que Noroña se alimente, por ahí haga una individualidad por ahí sí que, porque hay que recordar que Jairo Vélez ha sido cambiado. Jairo Vélez ha salido por lesión y ha ingresado Osnar Noroña en cambio de Vélez por lesión. Atención, y se viene la gente, el centro al largo, cuidado Carvalho. Un saludo a Madonna, suscríbete Madonna al canal, dice: hoy no veo la diferencia del modo de jugar de Vallejos entre Mosquera y el SDT, el Loco Abreu. Salida pausada, lenta, sin profundidad. El juego teniendo delanteros veloces, no hay mejoras. Claro, no han marcado mucha diferencia Vallejo. Es un equipo trotón de 3/4 de cancha hacia atrás, ¿no? Tanto así que los delanteros y los extremos tienen que bajar constantemente para tener acceso al balón, como acaban de ver, por ejemplo. El medio sector en el equipo de Vallejo no existe. No existe el medio campo en Vallejo. Todo está dominado por el equipo argentino de Unión de Santa Fe. Y se dan cuenta. Ya Vallejo no tiene presión, no tiene marca. No marca Bayón, no ayuda en la marca Barreto. Se está equivocando también ahí muchos en los pases, en las salidas. Ascue, Loyola, también Johan Madrid. Se están equivocando mucho, la verdad. Hay errores en esa salida. Tiene que mejorar Vallejo en el segundo tiempo. Y como le dije, volvió a perder la pelota Johan Madrid. Buena la pelota ahora de Unión de Santa Fe con Mateo del Blanco. Presiona, cuidado con la falta que van a cometer ahí. El árbitro dice que no hay nada. Y miren a Mena. Mena tiene que apoyarse en los compañeros. Tiene que bajar como 30 metros para tratar de ayudar en la elaboración. Vallejo no tiene salida. No hay respuesta de Vallejo ahí. Muchos errores ahí en Vallejo. Atención, se viene el cuadro de César Vallejo ahora. Por la banda la va a tener ahora Barreto con Nilson Loyola. La verdad que está bajo el equipo de Vallejo, Segundo partido amistoso también, no hay que ver. Vamos a ver si hay una diferencia ahí. Me imagino que la posición de la pelota es algo que a Mosquera le agrada. Sería lo más que tendría Vallejo hasta ahora. No mostró más que la posición del balón, que le gusta mucho a Roberto Mosquera.
Y si viene Loyola, se hizo de Loyola, balón para Barretos, detrás juega a la gente de Vallejo, no mete con Loyola, cuidado juega al medio, la va a dar a Yosemir Bayón, cuidado que le puede pegar, Fite, pase para Mena, puede ser, pégale, Mena, pégale Mena, rebote al portero. Bueno, está lento, está bastante lento el equipo de Vallejo, inclusive a la hora de atacar, ¿no? Vemos ahí que no hay una diferencia marcada. Hay que suscribirse, muchachos, porque no estoy viendo, estamos bajos en suscriptores. La gente no se está suscribiendo, la gente no está dejando su like. Y hay que apoyar la transmisión, muchachos, vamos. Hay saque de banda para el equipo peruano en salida. Ya estamos al minuto 34 del primer tiempo, no hay goles aún. Por ahí Vallejo se animó en un minuto ahí de fútbol, hace ya 10 minutos atrás. Increíble. Parece que cambiaron chicha por limonada, dice por acá Farid Leiva. Vemos al 88 Yosemir Bayón. Saque de fondo para la gente de Unión de Santa Fe. Joaquín Mosqueira. Balón para, a ver, Corbalán hacia atrás. Conecta con Francisco Guerometa. Manda la pelota larga. Aprovecha ahí la marca de Vallejo. Vamos a ver qué hace el cuadro trujillano. Se la toma la gente de Unión de Santa Fe. Va Unión. Cuidado. Vacío en la defensa. Va Unión por el primero. La manda al cielo. Por suerte la manda al cielo. Lo que se acaba de perder Unión. Lo que se acaba de perder Unión en esa jugada. Miren el vacío que deja. Miren el vacío que deja Loyola. Impresionante. Bastante cuestionable lo de Loyola. Y le pegó mal al final. Creo que fue Joaquín Mosqueira. Hay que ver el dorsal. Le pegó horrible. Lo que se perdió. Al final era Lionel Verde, ¿no? El muchacho dorsal 31, Lionel Verde. Increíble lo que se acaba de fallar, Vallejo juega muy retrasado. Pareciera que va ganando por goleada. Bueno, es el nivel del equipo, de ese equipo de Vallejo, ¿no? Es parecido al fútbol peruano. Saludos de Santiago de Chile, dice mi hermano Francisco Hernández. Francisco, ya te pasé en el enlace, sería bueno que entres en el segundo tiempo, como tú quieras. Pero hoy tenemos Colo-Colo Nacional, eso es lo que va, eso va a quemar ese partido. Y va Mena, no hay falta. Eso va a hacer candela el partido entre Nacional de Uruguay y Colo-Colo de Chile. Qué lindo partido que se viene en la noche. Y viene la contra la gente de Unión. La pelota de Mosqueira, cambio de sector ahora también para Blanco. Va a buscar arriba Miguel Torren. Ahí está Miguel. Juega atrás. Se apoya con el extremo, no puede. Aparece Loyola al fin. Y va en la contra el equipo peruano. Otra pregunta, ¿va a transmitir el torneo peruano? Radial sí, mi hermano, radial sí. Están cerrando canales cuando ponen imágenes de la liga peruana, Farid Leiva. Pero estaremos viendo un link ahí para que la gente vea los partidos, ¿no? Vamos a buscar la forma de que la gente también pueda ver los partidos. Luis Ángel, más malo es en Mena, pero en el fútbol peruano se pasea, dice. Bueno, está molesta la gente. Va Vallejo, Carlos Ascuez. Manda la pelota al área para que intercepta ahí Noroña. Aparece la gente de Vallejo. Balón del Blanco. La pelota de Vallejo a través de Bayón. Muy lento Vallejo. Muy lento Vallejo. Ah, perdón mi hermano. Ey, dice. Ya, listo. No, perdón, es que la verdad. No, lo que pasa es que también me quedé dormido también con cómo está jugando Vallejo, mi hermano. Atención, se viene cuadro trujillano. Acá la gente del extranjero me dice, por ejemplo, acá, Vallejo juega muy retrasado. Parece que ganara por goleada. Mi hermano CP, así juega Vallejo en la Liga 1. Y muchos equipos del fútbol pero no juegan así. Y en menos nivel todavía. Porque Vallejo es un equipo que está en la pre-sudamericana. Entonces hay equipos que están por debajo de Vallejo y que juegan menos todavía. Por ser generoso en los comentarios. Tramítanlo por formato radio, correcto, en formato radio. Vamos a estar con la Liga Peruana, mi estimado
Farid Leiva, formato radio, correcto. Bueno, mi estimado Francisco, tenemos ya acabando la el primer tiempo. Ahora, hay un detalle importante. A los 15 minutos aproximadamente es donde se lesiona Jairo Vélez, que es prácticamente el único jugador que te hace fútbol en Vallejo. Porque el fútbol de Vallejo va por los pies de Jairo Vélez. Y se han lesionado. Y ha puesto un delantero que ya es veterano como Osnar Noroña, que tú ya lo debes conocer. Imagínate, pues Vallejo ya a partir de ahí perdió todo el fútbol que tenía. Cuidado, perdón, que se viene Unión, y se viene Unión, hay una falta, parece que la van a cobrar, lo veo con ganas de cobrar, y tarjeta amarilla para Loyola, y sí, Loyola. La verdad que tu partido, Loyola, ha sido desastroso hasta ahora. Hasta ahora Loyola es el peor jugador de César Vallejo. Adelante mi pata Francisco Oscar. Loyola, no, por favor, claro, si te adelantas. David, ¿se me escucha bien aquí? Correcto, si te adelantas como 40 metros, mi hermano. Ay, Dios mío. Sí, es que además la barrida deja muy en evidencia que era el último recurso, y además un jugador que venía completamente libre, entonces la amarilla caía de cajón, lo tocara o no lo tocara al final. Acá tengo un dato de los amigos de los Gremlins del YouTube, que me acaba de mandar. Sí, de los Gremlins, ¿no? A ver. Sí, es de los Gremlins. Correcto, solo para el amigo Pablo de los Gremlins. Y acaban de mandar una información que ha salido en la radio RPP Noticias. Acaba de salir en RPP Noticias una información: el centro al arco, el desvío. Hay una información importante, Francisco, es que según RPP Radio Peruana, la César Vallejo está en conversaciones con Paolo Guerrero, es lo que informan ahora. Vaya, Radio Programas del Perú, claro, es una de los referentes informativos en materia no solo deportiva, sino en materias misceláneas del Perú, pero también hay que coincidir en que normalmente lo de Paolo Guerrero siempre pasa por una conversación informal, un sí o un no, y por ahí, claro, se puede informar de eso en la medida en que claro, es una conversación, pero de ahí a que haya una carta oferta formal, veremos. Yo creo que Pablo Guerrero está esperando otra cosa, pero bueno, veremos si se les da. Sí, claro. Claro, está en conversaciones, ¿no? Eso puede cambiar de acá a un minuto que estamos transmitiendo. Todo se puede caer. Es cierto también lo que dice Francisco. Acá, ahí está. Vallejo está interesado y tiene la intención de fichar a Paolo Guerrero. Ahí está. Vamos a ver, señores, qué pasa después, pero la gente tiene que suscribirse al canal. Hay que suscribirse. Vamos a ver cuánto somos suscriptores. 4.299. Falta uno para los 300, así que sería bueno que la gente se vaya suscribiendo. Y también los peruanos colaborar a través del Yape que está en pantalla. Colaboren con su Yape, un aporte sería bueno. Más tarde juega el equipo de Colo Colo ante Nacional, un partido que va a quemar bastante. Vamos a ver en los comentarios, dicen por acá: Vallejo es lento, dice Madonna, ese usuario Madonna. Vallejo es lento, porque su DT Mosquera practica un tipo de juego aún a la antigua. Lento, toquecitos laterales. No. Ojo, yo ahí difiero plenamente. Disculpa que te corte, David, pero esto viene desde que ya con Abreu el equipo era lento. Claro, ahora es más pues, por el estilo de Mosquera, que es toquecitos, ¿no? Ojo que Vallejo tiene buenos jugadores. Sí. Su DT que cambia por ser versátiles. Buenos jugadores, te puedo tomar una cierta cantidad, no todos, no, hay muchos futbolistas que no deben estar en Vallejo, es más, ni primera división. Por ejemplo, Johan Madrid, ya sabemos las limitaciones que tiene, y Loyola también. Vallejo no tiene laterales, no tiene salida limpia. Cuidado que Unión le va a pegar desde ahí, casi estuvo cerca el primero del partido.
Remate a larga distancia, intentaba la gente Unión, tocó Escarvalho, quiero ver, a ver. El 22, Francisco Garometa, a ver. No la toca, creo, estuvo cerca ese remate. Dice, amigos, no crean todo, en Perú existen las noticias humo, para que nadie hable del expresidiario Alberto Fujimori que fue liberado ilegalmente. Un saludo para Madonna. El centro de cabeza del primero, afortunadamente Carvalho ataja esa pelota. Imagínate con Paolo y Mosquera, por acá. Luis Alfredo, saludos cordiales, un saludo a Luis Alfredo Sobero Vázquez. Eso es humo porque los Acuña ya no tienen el control de la Vallejo. Ahí está, un saludo para Farid Leiva, que comenta. Se acaba la primera parte ya. Dice Loras, Unión no quiere meter goles porque Vallejo está jugando mal. No entiendo bien el comentario, pero un saludo para ti. Vemos a Cristian González, El Kili. Y mira Mosquera en pleno sol, en pleno fenómeno del Niño. Es con terno. Ahí está. Un traje y corbata, por Dios. Claro. Él es elegante. La moda no incomoda. Así está él, es su filosofía de vida. Para la gente de Vallejo, vamos a ver qué hace el equipo trujillano, porque desde que salió lesionado Jairo Vélez, ha perdido mucho fútbol la gente trujillana. La pelota de Johan Madrid, avanza Johan Madrid, toca al medio con Isique, va a la contra y puede ser. Vaya corriendo, mi hermano, ¿qué esperas? El centro de Isique, la marca de Unión. No tiene explosión, pues. Ese es el tema. Vallejo no tiene, mi hermano Francisco. Mira, Johan Madrid. ¿Viste lo que demoró en ir Johan Madrid en regresar? Más de 5 segundos ya. Increíble lo de Johan Madrid, señores. Es generoso nuestro fútbol en ese sentido. La baja de pecho Unión, Santa Fe, la pelota de Franco Pardo por el cambio por la banda con Nicolás Orsini. Va Vallejo. Está en fuera de forma Johan Madrid, Francisco. Desde acá, desde Lima, lo veo sin forma, afuera de forma a Johan Madrid. La pregunta es, ¿cuándo Johan Madrid estuvo en forma? Y el tema también, ¿no? Un minuto más se van a jugar y nos vamos al descanso. Saludos, señora DN. ¿Ya está goleando mi Unión querido? Pregunta. Todavía, mi hermano, todavía no hay goles. Vamos a leer comentarios después. Porque se viene ahora Madrid, va a despejar. Al final es Ascuez. Saque de bandas para el equipo argentino. Bueno, ¿quién está en forma? ADN o Madrid, se pone. Ahí está. Un saludo para Luis. Vemos al 18, Lucas Gamba. Bueno, la acabó el árbitro, Ya no se quiere complicar la vida tampoco el juez. ...0-0 por el momento en este partido. Tuvo uno que otro chispazo de fútbol. Una oportunidad de Vallejo al centro de Madrid para el frentazo de, creo que fue en Oroña. Después no hubo más, la verdad. Muy pobre el primer tiempo. Vallejo, desde que salió lesionado el jugador Jairo Vélez, desapareció su nivel. El fútbol que mostraba Vallejo en sus tiempos, ¿no? O sea, en el tiempo cuando comenzó el partido, porque de 0 a 15 minutos Vallejo tenía algo de precisión. Bueno, manden sus yapes, gente. En el entretiempo manda tu yape para poder saludarte y agradecerte en vivo. Aporta ahí con el canal. Te agradecería mucho por las donaciones que hagan al canal, porque el domingo tenemos Perú-Chile. Dice José Efraín Córdoba: Tamare, se supone que en el segundo tiempo tiene que ganar Unión. Que gane Vallejo sería increíble, dice la gente. No le tiene fe a Vallejo a la gente. Es que, como dice la frase, ¿no? Es que también, pues. A suscribirse, mi estimado, a suscribirse al canal rápidamente. Ayer el equipo de Medellín le ganó al Cuervo,
Correcto. Vemos en imágenes algunas de las alternativas de ese partido de anoche entre Vasco da Gama del Brasil y San Lorenzo de la Argentina. Bueno, yo en un minutito, cuando tú lo dispongas y necesites descansar la garganta ya para la noche o para el segundo tiempo, voy a comentar un poquito lo que han sido las alternativas de este primer tiempo, David. Claro. Si quieres comenta un poquito. Estoy fino, acabo de necesitar más comentarios ahí en la... Donde la ayuda sí va a ser... Sí, voy a querer ayudas en el partido de Colo Colo. Ese sí va a ser un partidazo. Ese va a ser un buen partido, creo yo. Muy buen partido, con morbo por parte de ambos equipos. Hay varias noticias al respecto, pero todo eso lo vamos a ir liderando a poquito en la transmisión de ese partido, David. Y lo otro, comentarles también un poco lo que han sido estos primeros 45 minutos de un partido que, bueno, en línea, como decía Ricardo Gareca, en líneas generales, en general ha sido un partido de ritmo cansino, de ritmo pausado, de ritmo lento, con pocas oportunidades, con pocas llegadas. Que, bueno, esto yo lo había señalado en un partido anterior. Hay muchas razones hoy en día para que estos partidos salgan más o menos de esta manera. Uno es que en general los planteles chicos, los planteles de pocos jugadores profesionales y muchos juveniles, tienen la tendencia a cuidarse físicamente en la pretemporada para no lesionarse, porque las lesiones musculares son 1 mes, 2 meses y dejan parado al jugador durante un largo periodo. Y muchos de ellos se cuidan, tratan de no picar muy fuerte a un balón sobre el costado, tratan de no ir mucho a la refriega y la verdad es que hemos visto mucho de eso, creo yo, sobre todo de parte de Unión. En el caso de Lavallejo es así, Lavallejo es un equipo así, es un equipo con poco ritmo, es un equipo en general con poca dinámica, llega tocando, tiene mucho la pelota, logra tener mucho la pelota. Y sobre todo a partir de precisamente este jugador que salió en el primer tiempo y que, hay que decirlo, necesita urgente alguien que lo apure, porque el equipo no puede depender de un solo jugador. Es insólito lo que le pasa a Lavallejo cuando sale su volante más creativo. Y a partir de ese cambio también Unión empezó a acercarse de a poquito, trató de rematar un par de veces, fue un córner, pero la verdad es que el partido ha sido bastante malo. La verdad que ha tenido pocas oportunidades de gol, ha tenido pocas emociones, el ritmo ni hablar, el ritmo ha sido bajísimo. Es de esperar, yo creo que en el segundo tiempo va a venir un montón de cambios, como ya es habitual en esta así de Río de la Plata, que ha tenido partidos mucho mejores. Aún con este mismo ritmo, pero ha tenido partidos con varios goles, el 3-2 sin ir más lejos de ayer, y esperemos que los cambios también ayuden a que sobre todo Lavallejo, que necesita ir tomando ritmo de juego, porque está en el tema de Sudamericana, empieza a tomar ritmo competitivo, porque la verdad es que con este ritmo Lavallejo no puede ir a una Copa Internacional, eso es inviable. Probablemente se va a encontrar hasta con el equipo más mediocre de una liga más o menos competitiva y lo va a despachar rápidamente. Claro. Esperemos que eso cambie. Yo creo que en el camarín Mosquera sí tiene un ascendiente sobre sus jugadores. El Kili González, yo no sé si se fijaron, el Kili González cuando terminaron los primeros 45 minutos dijo por fin terminó este suplicio, porque la verdad, para la hinchada que estaba en la cancha, la poca hinchada que fue a ver el partido, y para nosotros los que estamos transmitiendo este partido, la verdad es que ha sido un partido bastante flojito. Esperemos que mejore, esperemos que también haya cambios que mejoren esta situación, y nada, esperar también lo que se nos viene a la noche con Colo-Colo, con Nacional. Claro. Yo creo que va a ser un partido muy interesante, y dejarlos ahí con David. Correcto, es un partidazo. Hincha por Colo-Colo, pobre cacique. A ver, Chile, viva Chile, correcto. Y arriba, ¿cómo es? Arriba, abajo, arriba el Perú, carajo. Así es. Vamos con todo. Mañana es el clásico. Mañana Francisco y yo no vamos a pelear, no vamos a enemistar. Vamos a declarar la guerra públicamente en el Clásico del Pacífico. Mañana. Correcto. A ver. Amenazas varias. Sí, claro.
A ver, chicos, hay una pregunta de Álvaro que dice, ¿van a pasar el partido de los Chancas mañana que juega ante Real Santa Cruz de Bolivia? El partido es a la 1 de la tarde, los Chancas con Santa Cruz. Yo haría el partido, sí, porque puede entrar en el calendario, porque a las 3 viene el preolímpico, mañana. Podría ser, pero el tema es que los Chancas contra el Real Santa Cruz no tiene canal de transmisión confirmado. O sea, mañana es la presentación de los Chancas. Correcto. Mañana se presentan los Chancas. Y hasta ahora, siendo las 4:40 del Perú, 6:40 hora de Chile, no hay canal confirmado para transmitir los partidos. O sea, no hay una transmisión donde nosotros podamos jalar o retransmitir las imágenes. Así que hay que confirmar. No sabemos si quizás desde el estadio mismo una página de los Chancas lo transmita para nosotros transmitirlo. Va a ser muy complicado porque no tenemos, no sale, dice, no está confirmado, dice, no hay canal. Dice, Liga Max no va a permitir que lo transmitas. Claro, si lo pasa Liga 1 Max no va a permitir que lo transmitamos, obviamente. Y en la mañana estuve en casa, el partido de los Chancas iba a ser a puerta cerrada. Entonces ahí tengo yo la gran duda de que si va a haber imagen o no. Seguramente la Liga 1 Más lo va a querer transmitir al último minuto. Si es así, es imposible pasar imágenes. Dice por acá, mañana juega los Chancas 3, en la 1 juega Melgar, ambos ante rivales bolivianos. Mañana lo vas a pasar, habla, dice. Bueno, no es que hable o no, pero el tema es que depende de qué canal lo transmita, ¿no? Si lo transmite la Liga 1 Max es muy complicado, porque ahí te meten un strike, te bañan el canal rápido, ¿no? Entonces no tengo yo confirmado si que se va a dar el partido, porque estaríamos chocando con el preolímpico. Entonces vamos a ver. No prometo nada, pero estaremos nosotros programando. ¿Ya? A ver, dice amiguis, transmitirá el Cristal en Miami. Cristal en Miami, ¿a qué hora es Cristal en Miami? Lo malo que todos los partidos se están cruzando acá. A ver. Correcto, se están amontonando. Barcelona de Ecuador versus Sporting Cristal va a ser transmitido por la página de YouTube del Barcelona. Así que yo ahí no se puede poner imágenes porque tiene los derechos el canal de YouTube del Barcelona. Vamos a ver. Dice por acá, iba a jugar hoy los Chancas, pero hubo un incidente con el avión donde venía Real Santa Cruz, así que se juega mañana, claro. Fue suspendido o fue reprogramado para mañana. El Vallejo es un equipo amarrabola. El Eten Mosquera debería de ver todos los videos del muñeco Gallardo cuando dirigía River Plate para que aprenda cómo se hace jugar a su equipo recontra vertical. Mosquera, así será un éxito. Bueno, está bien. Acá dice, claro, o sea, Mosquera viendo videos se va a transformar en Gallardo. Álvaro, pregúntale a tu amigo chileno qué sintió cuando Cristal lo bailó sabroso a Católica. Bueno, mi amigo Francisco no es de la Católica, así que no sintió nada, ¿no? La verdad no sentí absolutamente nada. Claro, él no es de la Católica, así que no sintió nada al final. ¿Qué esperan de Perú en el preolímpico? Bueno, nosotros de Perú en el preolímpico esperemos tener la buena actuación el domingo. Estaremos transmitiendo con imágenes el partido de Chile con Perú, el preolímpico. Así que alístense ahí las gargantas y también alisten el hígado por si hay que renegar. Dice por acá, el chileno es del Colo-Colo, dice. Es del Colo-Colo, dice. Tampoco, señor. Tampoco, dice. Bueno, tampoco es de Colo-Colo. Tenía que la gente ir adivinando de qué equipo es. Hay una infinidad de equipos chilenos en la liga. Correcto. Así que nada, somos 4.301 seguidores. Gracias a la gente que suscribe. Ya pasamos a los 4.300. Más tarde, a continuación, viene el partido entre... oye, ese Defensor Sporting con Rosario también está bueno, Me olvidé eso. Me olvidé que entre este partido y Colo-Colo juega Defensor con Rosario. Ojo que Defensor tiene mucha gente que nos sintoniza en ADN y que ha ido sintonizando partidos frecuentemente en esta plataforma, así para que burlarse de interesante, Danubio y de River de Uruguay.
Correcto. Acá, mira, acá pregúntame, Álvaro, ¿es de Coquimbo? Acá dice de Huachipato. Y acá pregunta Adriano, ¿es de Unión Española? Ahí está. Uy, mira qué interesante. ¿Adriano dijo eso? Sí, de la Unión Española. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Pero Ese tampoco es es. Tampoco es de la Unión Española. Pero tampoco es... No, es de Blooming de Bolivia. No, sí es de Unión Española, pero ahorita seguro aparece Bolivia TV, acuérdate. Ahora aparece Bolivia TV. Sí, señor, sí, señor, ojo. En el preolímpico viene. Dice que eres del Oriente Petrolero. Mire ese señor. Petrolero, claro. Bueno, muchachos, hay que dejar los likes, suscribirse, hay que apoyar, y a la gente que del Perú que puede mandar a través del Yape, también lo pueden hacer. Y también pueden ser miembros del canal. Hay una membresía en el canal, está barato ser miembro del canal. Así que también suscríbanse a la membresía de ADN Fútbol, ¿no? Vamos a ver, ya estamos ya en el entretiempo, esperando a que comience la segunda parte. A ver, aquí hay un comentario que quería rescatar de Cotito García, Madrid ni Loyola tuvieron para jugar en primera en el fútbol. Dice, perdón, estuvieron para jugar en primera ni Madrid ni Loyola. El fútbol es generoso, como dices, y también el llevar apellido de un ex, quienes están en banca de Vallejo. En la banca de Vallejo está Carlos Grados, Máximo Rabines, Carlos Cabello, Juan Quiñones, Jason Perea, tenemos a Gerson Barreto, Estefano Olaya, Edgar Benítez, Pierre da Silva, Cristian Benavente también está en la banca. Loyola juega profesional por el apellido dice. Madrid, como dices, el fútbol a veces generoso, ese físico siempre lo ha tenido, dice Cotito García, y no hace nada para cambiar porque en la Liga de Perú le basta. Así es. Con eso, laterales de Vallejo, ¿cómo carajo los contratan? Son maletas. Es la verdad, chicos, yo no puedo decir lo contrario. O sea, yo al público de ADN, al pueblo de ADN, yo no les puedo mentir. Son malos, pues, o sea, es la verdad. Son malos. Loyola ya había tenido problemas en Cristal, había tenido problemas con el técnico en su momento, con Núñez, y también de relaciones con algunos de sus compañeros. Y se le buscó una salida, porque además ya en el segundo semestre, finalmente Cristal se decide a ir al mercado de fichaje y trae un lateral argentino. De ahí para adelante lo de Loyola, nada. Claro, dice, tío ADN, te pasaste en serio. Dice, esperando tu narración del derbi de Madrid, de Atlético de Real Madrid, dice, ahora pasa este partido pedorro, correcto. ¿Qué fue de Benavente? Madrid y Loyola son paquetes de que Cristal votó, no sirven y llamaron la bola. Yo nunca dije que iba a narrar el partido de Madrid, Voy a ver, dije. Tío chileno, el domingo va a conocer a Goicoechea y Guzmán y van a malograr el día, dice. En Unión jugó JJ Jayo, River Plate nunca se olvidará de un gol que le metió 70 metros en el Monumental. Muy bien. Va a haber un cambio en Vallejo. Va a entrar quien me un 2 en la espalda, Juan Quiñones. Solo un cambio va a ser Vallejo, aparece, Estaremos al tanto, ¿no? Ahora, si Unión no entra a la cancha, me está dando miedo, Va a haber como 50 cambios en Unión, creo. Los técnicos argentinos tienen últimamente la mala costumbre de quedarse hablando de más en el camarín. Lo hacían acá en Chile, en Argentina también, varios equipos con multas por no salir a tiempo al segundo tiempo, y parece que Kile González viene por ese camino también. Claro, tiene que respetar el tiempo. ¿Cuáles son los beneficios de ser colaborador nivel Dios? Allá. Iba a decir una broma fuerte, pero no cabe en YouTube la broma. Yo también iba a decir una broma fuerte. Sí, ¿qué? Vas a conocer una buena... Bueno, vamos a ver el segundo tiempo ya. Por favor, ya comencemos. ¿Qué pasa? Dios mío. Tío, es cierto que dijiste que no estabas seguro que ibas a narrar el derbi en Madrid, pero perdiste después
Mira que ya se viene la Champions y la semifinal de la Copa del Rey. Sí, mi estimado Hitokiri, lo sucede que también voy a hacer el preolímpico, entonces no tengo otra computadora para hacer 2 partidos, sino con gusto. Vamos a ver, mi estimado Hitokiri, no me sea mezquino conmigo, no sea mezquino. Dejen los likes, chicos, suscríbanse al canal. Cuando David Vallejo parece que ya está programando un cambio ahí a la orilla de la cancha, hoy día mía. Juan Quiñones, el número 2. Estamos viendo por quién en el tema. Señor, yo soy del Ecocén de Pasco y hace un frío de la PTM, postdata, y dale U. O sea, es del Ecocén, pero es de la U. Bueno, ya. No, pues, o una cosa o la otra, pues, señor. Haz alianza estratégica, pues, con los Gremlins del Cholotub, pues, tío ADN. Sí, pero los Gremlins hacen partidos de U y alianza nomás, bueno. Así que en eso estamos. Creo que el domingo voy a narrar el partido de la Noche Crema en los Gremlins, así que hay que suscribirse a los Gremlins del YouTube. Oye, ya, por favor, ya es hora. Ya es hora, acá se juega, de acá se juega el partido de Rosario. Y yo no sé qué están esperando. Señor, usted es del... Parece que no entra el equipo rival. Usted es del Municipal, correcto. Perú 2, Chile 1. Vengo del Futuro y Álvaro. Bueno, vamos, ojalá. Viene un lindo partido. Veo el 26, veo el 24 y me da miedo, Va a haber cambios en Unión. Sí, señor, vienen cambios. El 13. Mira, he notado al 13, al 26 y al 24, Así que 5 cambios creo que. Y me parece que va a entrar el arquero suplente también. No, por favor, Santiago Carlos. Uy, no. Mira cuántos cambios. Son 7. Una pregunta, ¿este estadio tiene luz artificial? Parece que no, A simple vista, ¿no? O estará entre los árboles, quizás. Parece que este partido va a terminar con una romántica noche, oiga. Va a entrar 9, uy, no, como 7 cambios. Entra Cardoso, sale el 1, entra el 25 Thiago Cardoso, entra el 26 también Juan Pablo Ludueña, Gonzalo Morales, Valentín Fallendini, entra el 15 Patricio Tanda, entra el 24 Rafael Profini, todos los cambios en el 13 también Valentín Fallendini, le han rapado la cabeza a todos los muchachos también ahí. Yo ando con un look exactamente igual al del número 13. ¿Ah, sí? Ah, por la playa. Correcto, señor, por pero la playa. En mi caso es en apoyo a un buen amigo que está pasando por un momento medio complicado y lo estamos apoyando entre varios amigos. Ah, perfecto. Todos vamos a estar con el look de Mr. P. Correcto. Vamos a leer comentarios en vivo cuando comienza ya el segundo tiempo en el estadio El Parque. Loyola y entró Quiñones, Salió Loyola y entró Quiñones el 2. Salió Campisi y entró Cardoso. Sale el 5. Sale el 5, correcto. Sale el 8 también, se va el 8. Sale el 2. Miguel Torre, que estaba amonestado. Se va del blanco y entra el 13, que hemos dicho, Corbalán, entra Profini. Todos los cambios en Unión. ¿Dónde está Corbalán? Correcto. Corbalán y entra Profini. Bueno, son todos los cambios, ¿no? Y entró Quiñones. En Vallejo solo han puesto a un jugador nada más, ¿no? En los cambios, ojo, eso puede ser perjudicial en el tema también del desgaste por el primer tiempo. Bueno, son todos los cambios. Vamos a ver qué pasa con Vallejo. Dice por acá, ¿qué pasa con Benavente? El año pasado ni jugó en Alianza y ahora lo contrató Vallejo y no juega. Entonces, si es que está,
sí que nunca ha superado su lesión, dice Cotito García. ¿A qué hora entra la joya peruana Benadios? Bueno, ojalá que entre en el segundo tiempo. Vamos a esperar, vamos a estar expectantes al debut de Benavente en César Vallejo. El pase taco de Mena, ahora avanzando pase para Alejandro Martínez, la marca de Unión a través del futbolista Valentín Facendini, ahí está. Saque de banda para los argentinos. Macro Mercado en la marca, ahí vemos en el estadio de madera, ¿no? Correcto, Estadio La Antigua. Estadio La Antigua. Oye, pero la calidad en la cancha está mejor que el Mansiche de Trujillo, ¿no? Para mí, claro. Y va la gente, cuidado, despeja la gente de Vallejo a través de Johan Madrid. E insiste ahora la gente de Unión, la pelota es de Gonzalo, de Patricio Tanda, el pase para Juan Pablo Ludueña, espera en el área, Gonzalo Morales, va Ludueña, pone el cuerpo la gente de Vallejo, la marca de Johan Madrid. Oye, con qué ganas marca Johan Madrid, Francisco, a mí me desespera, es que marca con una parcial. Ay, Dios mío. Y se viene Unión, pase por la banda, y se viene el centro, vamos a ver al área, el centro que mandaba el 22 Francisco Gerometa, el centro ahora sí, sale ahora Carvalho y ataja esta pelota, y Carvalho está incómodo, le están llegando mucho, ¿ves? Se incomoda con los compañeros, Carvalho. Uruguay tiene puro potero, señor, dicen por acá. Yo no veo eso, ¿eh? Yo veo una cancha en perfectas condiciones. No, yo lo hice por la luz, porque no hay luz. Ah, perfecto, claro, perfecto. Más que por... Y se viene, cuidado, Unión, la marca de Ascuez, cuidado con el penal Ascuez, ahora sí. Ah, penal. Uy, no lo cobró. No lo cobró, increíble. No lo cobró, vamos a hacer la repetición, porque yo creo que Ascuez está que le da gracias a Dios, al cielo, porque parecía penal. Eso viene Alejandro Ramírez, se hizo, hermano. Ya te había leído, fue muy predecible en esa jugada, sabía que ibas a amagar por dentro, señor. Y se viene ahora Unión, vamos a ver, Gonzalo Morales amaga, le pega desde ahí, el rebote parece ser que fue en Quiñones, despeja Carvalho. Vamos a ver la repetición, no saca repetición. Sí, eso pensaba en lo de la repetición, porque la jugada fue bien dudosa, David. Sí. Y se viene la gente ahora de Unión de Santa Fe, la pelota por derecha y se viene con toda la gente argentina, el 22, que es Francisco Gerometa. Oye, parece Paraguay en el uniforme. No cobró el penal, dicen por acá. No lo cobraron, por eso me sorprendí. Ojalá que pasen la repetición para tratar de corroborar la información, a ver si era penal o no. Penalazo, dicen por ahí. Bueno, se viene la gente de Unión, la pelota es de Patricio Banda y se viene ahora Gerometa, tira el centro, choca la pelota en una marca también que deja mucho que desear de Quiñones. Tiro de esquina y es para los argentinos. Vemos la cancha ahí en la tribuna, veo verde ahí, ha crecido un poco el pasto en la tribuna. Lindo. Corner, va el 19. No lo tengo el 19, ¿o sí? Ah, Thiago Banega, claro, entró Thiago Banega. Atención, Thiago Banega. Al tiro de esquina, el centro al arco, se eleva bastante la pelota, el cabezazo que defiende Vallejo. Con Johan Madrid. Insiste Unión, vamos a ver ahí a Patricio Tanda, el pase para Juan Pablo Ludueña, el cambio de frente, la baja de pecho Vallejo, y va en la contra de cuadro trujillano. Vamos a ver qué inventa Frank y sí que ahora sí. Hagan algo, por favor, que se viene ahora Mena al ataque. Qué lindo pases. Pégale, Mena, por favor, pégale, Mena. Ay, Dios mío, Mena. La eternidad de Mena para pegarle al arco. No puede ser. Mena es el reflejo de lo que uno ve en Vallejo, David, una parsimonia y falta de agresividad a la hora de cumplir cada uno su función. Y Mena no es distinto de eso. En vez de meterle la zurda, trata de meterle un puntazo de derecha increíble. Y te ponen la cinta de capitán todavía. Bueno, solo para CP que se ríe, Dice, ¿alguien le puede decir a Johan Madrid que se dedique a otro deporte? Dice Álvaro. Luis Ángel Ponte, se los dije. Claro. Y se viene y como quiera el fútbol de Vallejo va a ser así en cuanto a dar pases cortitos, van a querer entrar hasta el arco tocando la pelota, ya lo van a ver a Mosquera la gente. El pelotazo ahora que sale la defensa de Vallejo,
Despejando a través de Alex de Nemocier, que está con el look de Jack Grealish, ¿no? En el cabello. Dice, correcto. Cojazo, dicen por acá. Cojazo, ese, bueno, no puedo decir la palabra porque no puedo decir el color, porque al final YouTube me puede banear. Solo diré ese grone, voy a decir nada más. Y Mosquera, que está tranquilo, juega Vallejo también el día lunes. Voy a ver el rival, dame un segundo. Si hay una jugada por ahí me avisas. César Vallejo, viendo acá, va a jugar el día lunes contra Defensor Sporting. Ojo, Vallejo tiene que mejorar. Yo sé que es amistoso, todo lo que ustedes quieran, pero el rival de lunes es Defensor Sporting. Ojo, es Defensor Sporting. Bueno. Y Defensor Sporting va a entrar con otra disposición. Uno ve que, claro, Mosquera tiene esto de la posesión de la pelota, pero la posesión de la pelota implica necesariamente falta de agresividad a la hora de recuperar la pelota cuando se pierde. Ese es un tema con los equipos que son muy tocadores también. Sí. Tío ADN Hitokiri, una pregunta. Ayer encontré en el Totus de Avenida Wilson cercado a Olenka, Valencia. Hijo, yo no soy hija de Silvio Valencia. Está con pareja ahora. Ayer que la vi estaba bien guapa. Yo que voy a saber la vida de la gente, señor. Increíble. Bueno, ahí vemos ahí a Cristian González. Equile González. La pelota que juega Vallejo hacia atrás. Bueno, ya, Vallejo. Hay que atacar, hay que hacer algo distinto ahí. Un saludo. Venoso Power, ¿verdad? Venoso Power nos dice: buenas, tío. Esta copa es la misma que ganó la Naranja Mecánica en su pretemporada pasada, 2023. Correcto. Y se perfilaba como la sorpresa del año y al final no pasó nada. Correcto. Te estás en lo cierto, mi amigo. Y es cierto. Esta es la copa que el año pasado Vallejo ganó al ganarle a Atlético Tucumán 1-0 con gol de Jairo Vélez. Y también le ganó al Liverpool de Uruguay. Empataron 0-0 y por penales ganaron 5-4. En la misma copa. Solo que este Vallejo, creo yo, que está 2 escalones más abajo que el Vallejo de la temporada pasada. Tenía un Jairo Vélez que estaba pero entero. Y ahora este Jairo Vélez a los 15 minutos salió lesionado. Es por eso que Vallejo está así. No está Jairo Vélez. Pero también el tema es, si no está Jairo Vélez, hazlo jugar a Benavente de una vez, ¿no? A ver, Vallejo así limitado es más que Católica de Chile, dice. Saludos para Lord. Dice, viene centro. ¡Ahí está el gol! ¡Vamos! Uy, no llegó. Despeja la pelota el portero Thiago Cardoso. Y va en la contra Unión. Cuidado que está desprotegida la defensa. Oportuno. El mal pase. Aparece Carlos Ascuez. El pase para el portero José Carvalho. Puro reciclado. Contrató Mosquera. Contrató Vallejo, querrá decir. Mosquera solo dirige, ¿no? Bueno, señores. Estamos ya 0-0, 54 minutos. Esto pinta para penales en un 0-0. Ojalá que me equivoque, ojalá que dé algún gol. Va la gente de Unión. Atrás de Juan Pablo Ludueña. El balón chocaba en Alejandro Ramírez, saque de banda. A ver, ahí está Johan Madrid. Pero ¿viste el centro de Johan Madrid? Francisco. Nunca mira al espacio, nunca mira al compañero, todo el tiempo está cabeza abajo mirando la pelota. No, pues Madrid. Esto es cuando tú tienes los ripios técnicos propios de no dominar la técnica completamente, tienes que estar mirando la pelota para poder pegarle y no... Increíble lo de Madrid. Bueno, dice: señor, estoy seguro que Vallejo no pasará la fase de previa de Sudamericana. Vamos a ver. ¿Estás ahí, creo? Se te salió la... estás ahí, correcto. No sé si te había salido de la llamada. 55 minutos y medio, 0-0 en el estadio, en el Parque Soralli. En la cancha, esta es la cancha de River Plate de Uruguay, Ojo. Y va la gente de Unión, juega hacia atrás, la defensa. Juega con Franco Pardo, cuidado con el portero Thiago Cardoso, va Cardoso, se la pasa a Francisco Guerometa, que la baja de pecho, no se fue el balón, no se fue, sí se fue al final, saque de banda.
Sí, recordar que en esta canchita también es de muy buena calidad el gramado. Vimos el partido de Newell's con River, donde termina imponiéndose River por penales, River Plate del Uruguay. Este partido estuvo bueno, acabó 1-1 en los 90, me acuerdo. El saque de banda para la gente de César Vallejo. Es su amante, dice el amigo de Chile. No, ¿cómo van a preguntar esas cosas, señor? Tan importante está el partido de Vallejo que comienzan a preguntar cada cosa acá. Bueno, sale la defensa de Unión. El pase para Thiago Cardoso. Va el portero, despeja en primera. ¿Quién la baja en Vallejo? Hagan algo distinto, por favor. Y sí que, atención, va Vallejo, buena la jugada. Vemos a Quiñones ahora. Quiñones que la pisa. El pase para Yosemir Bayón. Miren que juega para Allen de Mostier. Conecta a José Carvalho, el portero. Va Carvalho. Esperen, dice. Uy, no tiene a quién darle el servicio a Carvalho, señor Francisco. No tiene a quién. No tenía nadie. Nadie se muestra. Ricardo Tiglia Camargo. ¿Quién ganará? Pregunto. Vamos a ver, señores. Y se viene ahora. No se peleen, chicos, en el chat. Un saludo para Edison Raúl. Saque de banda. Minuto 58. Sale el portero. Saque de meta al final. Bueno, ya. Saque de meta. Un poco confuso hasta acá. Me duelen los ojos de ver este partido. Pero más tarde yo les invito a Defensor Rosario. Y después Nacional Colo Colo, que va a estar lindo ese partido. El pelotazo largo, aparece la gente de Unión, puede ser el área para Lucas Gamba. Atención, se lo da. Uy, estaba atento, Rafael Profini. Hay como 4 cabezas rapadas y todos parecen ser iguales, ¿no? Ahí viene el tema también. Y se viene pelotazo al área, va la gente de Vallejo. ¿Qué? Oye, Vallejo no hay nadie. Mira lo que hace Johan Madrid. Cómo despeja Johan Madrid, que puede ser causal de lesión todavía. Cuando hay una falta, pierna en alto, tiro libre y Vallejo está totalmente desordenado. Sí, David, parece ser que a Vallejo le afectaba un poco más los movimientos tácticos de Unión y no logra recuperar la pelota. Es el tema de la recuperación en Vallejo. Así es, señores. 85 personas conectadas. Dejen su like y suscríbanse, amigos. Dejen los likes y por favor suscríbanse al canal, que es gratis. El Perú-Chile se viene el domingo, así que suscríbete, por favor, que es totalmente gratis. Suscríbete, deja tu like y también puede mandar un yape. La gente del Perú, colaboren con su yape, chicos. Hay un número arriba en la parte superior de la pantalla, el número yape que está a mi nombre. Envíen ahí para también leerlos a ustedes. Bueno, y si no, suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Sport Huancayo juega contra Vallejo, dicen por acá algunos. Ya vamos a ver. Bueno, Huancayo tampoco es que sea un equipo que tú digas se va a pasear con César Vallejo, Bueno, tampoco es que se vaya a deslumbrar y que el partido sea por golear. Yo creo que va a ser un resultado muy ajustado. Son fuerzas casi parejas también. Va la gente de Unión de Santa Fe, el balón de Bayón y sí, perdón, de Lionel Verde. Viene con todo Juan Pablo Ludueña. Va Vallejo y 3 cambios más en la gente de Unión. 60 minutos, Volvió el Kili González a poner a otros 11, Así es. Bueno, vamos a ver ya los cambios que se van a realizar en el equipo. Cuidado que se viene. Estaba en offside al final. A ver, señores, vamos a leer comentarios. Cambios en el equipo argentino. 3 más se van a hacer. Hay que suscribirse, muchachos, suscríbanse al canal. A ver, ¿quién es con los cambios? Veo el 32 que ingresó Nicolás Paz.
Entra otro chico rapado ahí. Este es Mariano Meinier. Y entra Mauro Luna. Ya bueno, sale verde. Sale Orsini. Y se va, parece ser, Guerometa. Claro, el delantero Lucas Gamba se mantiene todavía en el 11 titular. A ver, chicos, para indicar los cambios, ha entrado Mauro Lunadiale con el 7. Ha ingresado Nicolás Paz con el 32. Y el último ha sido Mariano Meinier con el 29, chicos. Vamos a ver, señores. Salida para la gente de Vallejo. Hay que suscribirse al canal. Son 100 personas conectadas. Hay que dejar el like, chicos. Vamos a dejar los likes. Hay que suscribirse al canal, que es totalmente gratis. Vamos con las suscripciones. Vamos con las suscripciones, chicos. Suscríbete, hermano, que me estás escuchando. Suscríbete, que es gratis. Somos 4.304. Sigan suscribiéndose. Somos 100 personas conectadas. Apoyen con los likes, con la suscripción. Y si quieren dejar su donación al número de Yape, está en pantalla. Así que apoyen con el directo de hoy. El lunes tenemos Vallejo ante Defensor Sporting. Dice, señor, y Nipo Vázquez, ¿a qué hora entra? Dice, bien, está titular. Vázquez, mi estimado, Y dice, viene la gente de Unión, se cae, no hay falta. No hay falta, Francisco, no hay falta, se viene Unión. Cuidado con el gol en contra, se quedó dormido. Ahí creo que era Rafael Profini, se quedó dormido en esa jugada. El portero Carvalho agradece al destino, a la diosa fortuna. Esa jugada, Dios mío. Y también a la indecisión del atacante David de rematar de zurda, porque dudó en meterle la zurda de pleno a ese balón. Tal vez estaríamos cantando el primero. Pedro Alexander Zapata Sánchez, saludos desde Talara, Perú. Vamos Vallejo, un saludo a la gente de Talara, que es en el norte del país, en Piura. Un saludo a Pedro Alexander Zapata Sánchez. La fecha 1 se viene el derbi de Piura, Atlético Grau contra Alianza Atlético de Sullana. Saque de banda, va Vallejo. Vamos a ver qué hace el futbolista ahí. Y sí, que en el medio campo. Y también Quiñones. Le pega desde ahí al córner. Desvía Thiago Cardoso. El remate a larga distancia de Juan Quiñones y la manda al córner. Como dijera un narrador de fútbol chileno, por fin se atreve de media distancia el elenco peruano, por fin se atreve a rematar desde lejos. Veremos si como expediente le sigue sirviendo al elenco del poeta. Ahora, ¿viste cómo quedó mal en la foto Johan Madrid? Y se viene ahora el equipo de Unión. Mira cómo lucha la pelota y cuidado que puede ser. Sale Carvalho, sale Carvalho. Va salvando y Carvalho ya se puso furioso Carvalho. Porque la defensa está un desastre. Y mírenlo ahí. También a Quiñones, que no puede poner bien el cuerpo. Lucha ahí también. Y sí que nadie lo apoya. Hay que acompañarlo. Y sí que por favor, ¿qué pasa ahí, muchachos? Ahí está Quiñones, que salir jugando, haciendo la guacha. Así le gusta salir jugando a ese señor. Falta en ataque para suerte de él. Salida para Vallejo. Los chancas lo baila Vallejo. Observa a Luis Xavier Flores Calderón. Saludos desde Talara. Quiero ver a este Vallejo con los chancas. Déjenlo tranquilos en los chancas, mi hermano. Ya los chancas juegan mañana. Y estaremos viendo qué pasa, ¿no? Con los chancas y el equipo de Bolivia. Los chancas que ha tenido un renacer a partir de su subida a primera división. La gente se está sumando al tema de chancas. Y también porque tuvo un buen resultado frente a Cienciano hace poquito. Un duelo milenial, ahí está. Y se viene la gente de Unión, el balón de Juan Pablo Ludueñas, la marca de Vallejo, sale mal Ascuez, por favor Francisco, ¿por qué Ascuez? ¿Por qué haces esto? Y se viene Patricio Tanda, el centro, salva la defensa de Vallejo, insiste el equipo de Unión y por suerte este equipo también nos da buenos pases en la contra de Vallejo, nunca llega la pelota hacia Osnar Noroña, tiene que entrar Benavente, hermano, entra Benavente ya a jugar. Sí. Es hora. Y además es un tema sin solución lo de Madrid y lo de Ascuez,
Vamos con los likes, señores. Dejemos los likes. Hay 29 likes. Ya pues, gente, 50 likes al menos. Dejen sus likes y suscríbanse al canal, chicos, que mañana se viene el preolímpico. Un saludo para Luis Alexander. Mosquera es un argollero, dice. Ya. Vamos con los likes, señores, y con las suscripciones en el canal de ADN. Vamos, chicos. Vamos con las suscripciones también. Tenemos que crecer en suscriptores. Llegar a los 5000. Y va Unión. Cuidado, la marca de Madrid ahora. Sale efectiva la marca y una falta en ataque. Lo empujaron. Hay salida para César Vallejo. Miren el físico de Madrid, que siempre lo tuvo así. Iba al número 13, Valentín Fallendini. Cuando cae Madrid al piso parece que le iba a necesitar un tanque de oxígeno a ese muchacho. Te dejo mi like y mi yapea 5 soles. Se ríe todavía, no sea malo, ¿eh? Yapéame a mí algo, yapéame para la gaseosa, mi hermano. Yapeen para la gaseosita al menos. Yapeen algo, la gente del Perú. Hay un número de yape arriba. Manden su aporte, ¿eh? Si es que desean, claro está, dejen su like y también suscríbanse al canal. Bueno, saque de banda para la gente de Unión. Vemos al 32 que va a ejecutar el saque de banda, que es Nicolás Paz. Un desastre, Carvalho, lo dicen por ahí. A suscribirse y los likes. Suscríbete y deja tu like, mi hermano, ahora mismo, para que el canal siga creciendo. El domingo se viene el preolímpico. Dice, por algo Cristal los votó a Madrid, dicen por acá. Sí, probablemente. Por el desempeño, claro. Si Madrid está desempeñando ese nivel en equipo de provincia, imagínate cómo juega en Cristal también. Va Unión, toca la pelota, hace la pared ahora con Rafael Profini. Se le fue la pelota y sale Vallejo, saque de banda y puede ser. Vamos a ver qué hace Vallejo, mete en el área, señor. Iba con todo Alejandro Ramírez. Parece que hay un tiro de esquina. Vemos a Thiago Cardoso. Juega más tarde Defensor con Rosario y Nacional Colo-Colo. Ojo, Nacional contra Colo-Colo. Fue el Cacique más tarde. Rico partido también. Bueno, tiro, córner. El centro al arco de Ramírez. Ahí está el gol. No, Mena, Dios mío, hoy día no has venido nada fino. Mena, ¿qué pasó con tu efectividad en el área? Lo que se acaba de perder Vallejo, mi estimado. Míralo. No puedo creer lo que se perdió este muchacho. Mena, ¿por qué? Increíble. ¿Por qué Mena? Puede ser. La más clara del partido de esa. Ay, Dios mío. Y va Vallejo, vamos a ver, y de las pocas que hubo también, ¿eh? Va la gente de Unión, la pelota de Valentín. Thiago Gabanega para el portero Cardoso. La presión de Vallejo, despeja con la zurda el portero. Un poco incómodo la va a recibir los delanteros de Unión también. Unión tiene malos pases, ¿eh? Bueno, dice casi gol de Yorley Men, ese ding-dong. Claro, pero queremos goles, ¿no? Bueno, parece que da penales este partido, algo me dice. Y se viene la gente de Unión, el centro al arco, cuidado que despeja Madrid. Y Madrid, mira dónde despeja en el medio, Dios mío, cuidado con Juan Pablo Ludueña. Abre para Luna Diale, el centro al arco de cabeza. Mira, por suerte, el palo. ¡Ay, Dios mío, Vallejo tiene suerte! Vallejo, Dios mío, Vallejo, qué suerte tienes. Richard Ábalos García, gracias por la suscripción. No puede ser. Y todo esto nace a partir de un error de Madrid, ¿eh? Todo esto nace a partir de un error. En vez de dejarla correr, por último, la termina rechazándose al centro. Y de ahí se origina todo el entuerto. Y se queda mirando, ¿no? Carvalho fue el que salva. Bueno, en fin. Es Carvalho el que salva al final. Bueno, un saludo para KNRDNX, que comenta en el canal de Silvio siempre. Un saludo para KNRD, ¿eh? Suscríbete, mi hermano KNRD. Carvalho, Madrid, Ascuez, Loyola, Bayón, 5 menos son, dice. Cuando tiro libre para Unión, cuidado, la pelota parada, detenida a los pies del 29, Mariano Meinier.
Va Meinier, jugada preparada. Choca la humanidad de Vallejo. Afuera, remate desviado. Un saludo para Paul Alemán, para César Antonov, para Aldo Cadillo. Johan Terremoto Madrid, nunca sabes cómo te va a afectar. Un saludo para Aldo Cadillo. Un saludo para, bueno, dice acá, si estarían completo fácil, Vallejo 5, Independiente 0. Un saludo para KRND, que está comentando en el chat. Suscríbanse, chicos, suscríbanse por favor, les digo de corazón, deja tu like, suscríbete de buena onda, porque el lunes Vallejo va a tener un rival bien complicado como Defensor Sporting de Uruguay. Así que amigos, suscríbanse porque tendremos más partidos. Juega Defensor contra Rosario y juega Nacional contra Colo Colo a continuación, señores. Ahí sí yo voy a tener que crucificar ahí. 121 personas, ¿eh? No era Liverpool, dice. No, me acabo de confirmar, mi estimado. Era Defensor. Era Defensor, disculpen por el error ahí, ¿eh? Va Vallejo, cuidado con la contra, va Noroña. ¿Qué pasa con Noroña? Dios mío, Noroña. Y se va en la contra Unión. Va a la pelota, la toma Quiñones. La gente le menta la madre en el chat a Johan Madrid. Ya la gente se desesperó, ¿eh? Ya la gente perdió la paciencia. El centro al arco. Ahí está, péguele Oro. Saque de meta para Unión de Santa Fe. 73 minutos. A menos en los penales ganaremos algo ahí la gente de Vallejo. Vamos a ver. Hagan algo, Vallejo. Suscríbanse, muchachos. 121 personas conectadas. A suscribirse y dejar los likes. Va el centro, Mena. Oh, Mena, acomódate y pégale, por favor. Dios mío, está fuera de forma. Mena recupera Vallejo de taco. Buena, hagan algo por favor con Ramírez. Le jalan la camiseta. Foul. La falta fue del 19. Ahí te lo veo. Thiago Banega. Cambios en Vallejo, sale el 27. Y entra el 24. Que es Estefano Olaya. En Vallejo. Otro cambio más también. Se va, veo y sigue, creo que sale. Quiero revisar bien. Sale el 8, claro, sale Fran Isique. Entra el 24. Sale el 27 y el 8 en Vallejo. Y entra el 13, Gerson Barreto, Y esto es puesto por puesto por lo que se ve, David. Claro. Vallejo no es que le sobre mucho tampoco, ¿no? El centro al arco. ¡Ahí está el gol! La manda al córner. Tapadón. Vamos, yo quiero gritar un gol peruano hace tiempo. Este que sufro desde Reynoso. Mano cambiada, muy buen cabezazo bombeado hacia el ángulo y termina metiéndole mano contraria al portero del elenco argentino, David. El centro al arco, otra vez tiro de esquina, vamos, un golcito. Dice la gente en el chat, A ver, vamos a hacer una pregunta a la gente, Una pregunta a la gente del chat en vivo. Una pregunta para que la gente en el chat en vivo se moje y apueste. ¿Va a ganar a Vallejo o no? Porque Vallejo ya tuvo una ahí, 2 días. ¿Va a ganar a Vallejo o no? A ver en el chat que me digan sí o no. Vamos a ver, Vamos, equipo poeta, dice Lorenza. Luis Javier dice que no va a ganar a Vallejo, No va a ganar a Vallejo. Cuidado con la falta. Uy, Dios mío, Gonzalo Morales. La falta que le propinó. Y tarjeta amarilla para el número 5, Alec de Nemustier. A ver, ¿qué dice el chat? Dice no, lo dudo, no, tiene cositas, no, ya aposté por Unión. Bueno, no le tiene fe a Vallejo, pero ni a la gente. Ni con amenaza de muerte la gente va a votar por Vallejo. Muchachos, a calmarse, esto es un juego nomás.
Y se viene ahora la gente de Unión. Vamos a ver, hace la mague. Juego con el centro. Atención, Fachendini gira. El toquecito atrás. Hace la mague. A tirar el centro. Al arco. La deja pasar nomás el futbolista de Vallejo. Quedó con la falta ahí. Despeja Quiñones. Buena la mague de Quiñones. Pero saque rápido. Ahora sí, saque de meta. Saque de meta. No gana, pero tampoco pierde. Dice por acá César Antonov. ¿Es amistoso o una copa? Una copa amistosa, estimado Néstor González. Una copa amistosa. Porque un premio va a haber. Suscríbanse al canal, sí, chicos. Por favor, suscríbanse. No puede ser, la gente tiene que suscribirse y dejar su like, mi estimado Francisco. Correcto, dejar y además recordarles que tenemos un fin de semana tremendo con muy buenos partidos, con el Sudamericano Sub-23, con el Preolímpico, así que esperamos que nos acompañen, pues. Claro. A suscribirse y dejar los likes. El chileno debe estar burlándose de Vallejo, dice acá. La Copa Diego Polenta, dicen por acá. No, si mire, yo no, el fútbol chileno también ha tenido estas cositas. Si no, quiero recordarle a David un partido por Copa Sudamericana entre Audax Italiano y Ñublense de Chillán. Uy, sí, eso fue terrible. Uno de los peores partidos de la historia de la Copa Sudamericana, ¿no? Increíble. Sí, uno de los peores lejos. Yo me acuerdo que en ese partido me quedé dormido unos segundos en vivo. Increíble. ¿Es posible que un narrador se quede dormido por un partido? Sí. Sí, claro. Se puede. Sí, se puede. Ha pasado, yo creo que ha pasado. Sí, claro. Dice, empata o gana Vallejo, mi casa está en juego. ¡No! ¿Cómo que van a empatar su casa, Dios? A apostar su casa, por favor, chicos, no hagan eso. Y va la gente de Unión de Santa Fe. Hay penales, con este resultado hay penales. Defiende Ascuez, cuidado con la cabeza, rebote, toma Vallejo. Ahora con Bayón. Vallejo tiene que hacer cambio. O sea, ya Unión hizo todo lo que Vallejo sigue con el equipo. Solo 3 hicieron. Que entre Benavente. ¿A qué hora entra el chaval? Hay penales. En una de esas no está físicamente. Por ahí llegó sin mucho fútbol. La verdad es que el año pasado fue siniestro para el ex Alianza Lima. Y veremos si está en condición física de entrar. Dice por acá. Hay penales, correcto, con el 0-0 hay penales. Con el 0-0 hay penales. Ojalá que no, porque de acá viene otro partido. Juega Rosario Central. La pelota larga, sale la gente de Vallejo tocando al medio ahora con Bayón. Barreto pierde la pelota, va a la contra. Ahora Unión de Santa Fe con Juan Pablo Ludueña. Falta, tiro libre para el equipo argentino. Y amarilla para Oscar Barreto, ex Unión Comercio. Si era falta lo que hace tomarlo del, no sé si el cuerpo o la camiseta, ahí están repitiendo. Claro, lo toma de la camiseta y claro, el árbitro automáticamente sabía que eso era amarilla. Y se va Barreto. Cuando salió de cambio además. Va Barreto y entra, no puede ser. A ver. Da Silva. No se empieza a reír de los jugadores, por favor. Entra Da Silva. Y entra el chaval. Entra el chaval. Entra el chaval, señores Benavente. Alguna vez seleccionado del Perú, alguna vez una de las grandes proezas del fútbol peruano, lo tenemos hoy en pantalla. Y sacaron, mira, oye, qué despropósito, ¿no? Sacaron a Noroña, que entró en la primera parte, y lo ponen por Benavente. Increíble, Mosquera, ¿eh? Bueno. Me ilusiono. Entró Beto da Silva y Benavente, señor Francisco. Las buenas contrataciones que hizo para esta temporada Vallejo, veamos si nos pueden mostrar algo de buen fútbol en estos últimos minutos. Correcto. ¿Cómo se le ocurre cambiar a Noroña? Por supuesto, si tú quieres tener más ataque, ¿cómo vas a cambiar al delantero? No, pues. Bueno, se viene Mena con la falta, lo cobró, no. Cuidado que se viene. Ahora la gente de Vallejo, ahí estaba Beto, parece que es Beto da Silva. Ahí estaba, a parecer, no es.
Era Ramírez. Despeja la gente ahí. Bueno, saque de meta. Era Madrid al final. Gran jugador Madrid. Vallejo, hazla, por favor, dicen por acá. Vamos, Unión, dice Rodrigo Sesma. Lozano, dice por acá. Axel Gamer, Rodrigo Sesma, hinchando por Unión en el chat. Un saludo para Rodrigo. Pero que se pierda Silva. No es Beto da Silva, mi estimado, creo, A ver que me confirmen que dice. Aquí se pierda Silva. Es otro, claro. No es Betoto, es Pierda Silva. Ya vi en la cara ya. Claro, no es Pierda Silva. Me había confundido porque yo vi da Silva en el apellido y yo pensaba que era Betoto. No era Betoto. Bueno, al final ya no me ilusiono ya, señor. Me ilusiono por el chaval nomás. Vamos, chaval. Vamos, chavalito. Y se viene Unión, no, se mete en el área, viene el gol. ¡Ah, no! ¡Se lo falló! Lo que se perdió Unión, Dios mío. Lo que se acaba de fallar Mariano Meinier. ¡Oh! Increíble, mi hermano. Dice, Unión es de Argentina, mi estimado amigo King X. Suscríbanse, chicos, dejemos los likes. Dejemos los likes, manito arriba. Deja tu like, pues, hermano. Apoya P Causa, como decimos en Perú. Deja tu like y suscríbete al canal. Apóyame, yo te pongo las imágenes y tú apóyame suscribiéndote, por favor, amigo. Y estaremos agradecidos contigo, Así que suscríbete ahora, porque si viene la gente de Vallejo en la cancha por la banda. No sé qué hace ahí Quiñones. Qué lindo, qué jugadita se pierda Silva. Quiñones da Silva. Pelota con Bayón, se equivoca, no toca la pelota bien el chaval Benavent. Está para los penales el chaval, No hay nivel ningún equipo, por eso ninguno de los dos equipos no hace diferencia. Listo. No, sí, mira, oportunidades de gol hubo por parte de cada equipo. El tema es que fue parejo y al final por ahí la impericia también de los atacantes fue lo que gatilla este empate al final. Aldo Cadillo, saludos. Esta gente cobra un sueldo, dice. Claro, ellos cobran. Este encuentro es una pelea de inválidos. La gente se molesta, está molesta por el fútbol que están mostrando ambos equipos. Bueno, gente, hay que hacer el llamado. Hay que dejar los like, manito arriba, chicos. Like. Y también suscríbanse. Aprieten el botón de suscribirse, que es totalmente gratis. Lleguemos a más personas con las suscripciones y con los likes. Atención, se viene Vallejo. Vamos a ver qué hace Vallejo. Falta. No la cobró, dice que se levanta. Ha dejado jugar bastante el árbitro David. Si uno se pone a analizarlo, hay varias faltitas por ahí que no las ha querido cobrar. Sí. Y con este resultado nos vamos a los penales por ahora. Vamos a ver. El partido que viene el lunes va a ser muy complicado para Vallejo. Ojalá que pueda asumir bien el encuentro ante el Defensor Sporting. Y se viene Vallejo. Ahí está el primero. ¡Oh! La marca de Juan Pablo Ludueña. Señor, por favor, siempre transmita con imagen. No importa que le bajen el canal, luego se queda otro, dice. Pero qué bonito. Si me vas a mandarme un Yape, un PayPal, manda, ahí lo paso. Bueno, a menos esta serie de La Plata, amistosos que hay, voy a hacerlo con imágenes, ¿no? Así que nada, bueno. Hay un tiro de esquina para la gente de Vallejo. Se cae en el área. Dice que se levante. Pierda Silva. Hay córner. Vamos a ver. Puede ser de pelota parada. El centro al arco. En la línea. Mena. No puedo decir lisuras en vivo. Por favor, Mena. Saque de banda.
Bueno. Veamos la repetición de la jugada. Viene ese centro, ¿qué pasa? Pero este es el compañero, pues, Francisco. Por favor, o sea, ya pues Mena. Se termina engolosinando, ¿eh? El nivel de Mena ya viene así desde el año pasado. Desde el año pasado. Bueno, sale Vallejo, vamos a los penales. Penales por el momento. 86 minutos, la pelota larga, 153 personas. Hay que dejar el like, gente. Lleguemos a los likes. Lleguemos a las suscripciones también. Hay saque de fondo para Unión. Vamos a los penales, ya está, creo, consumado, Pero vamos a ver si Vallejo podría hacer una más y no, ya no enfocan a Mosquera, Bueno, va Vallejo por la banda, el pase de Quiñones. Uy, se le fue la pelota entre los pies. No puede ser, se le fue entre los pies la pelota a Gerson Barreto. Cambien a Mena, se sobra mucho, dice. 3 minutos más lo que añade el árbitro y nos vamos a los penales, señores. Y es un grave error lo de Mena, tienes toda la razón ahí, con su compañero parado al lado para rematar esa jugada, termina engolosinándose y tratando de rematar al arco sin ángulo. Vamos con los likes, señores, dejen su like, se viene Unión por la banda. Vamos a ver que es un último corte de cancha, se mete en el área, cuidado con el penal, señores, despeja el balón. Al final, Juan Quiñones despejaba la pelota. Otro saque de banda ofensivo para la gente del equipo argentino. La pelota de Nicolás Paz. A pesar que es un empate, de pretemporada, no creo que al hincha de Unión le guste empatar con el equipo peruano, un amistoso. Vamos a ver qué dice la gente en el chat. Ahí en los comentarios. Ahora sí, vamos a ver. Va Mena. ¿Qué? Ay. Bueno. ¿Qué? Alguien que me explique en el chat lo acabo de ver. Yo no voy a decir nada, Yo no, Mena, a ti Mena no te va a perdonar nada hoy día. No. Esta fue la guinda, la torta del partido de Mena, una tarde nefasta del centro atacante de la Vallejo, terrible lo que acaba de hacer, con campo abierto para picar, para encarar, termina pegándole primero una pelota como de 40 metros, lo mandó a cualquier parte, increíble. Y son los que más cobran, eres ineficaz, eres atorrante para patear de esa manera la pelota, o sea, por favor, cero profesionalismo. Hermano, si no quieres jugar, anda, vete a otro equipo, pues hermano, no hagas eso. O sea, te puedo perdonar las otras acciones que te fallaste, pero eso no. ¿Qué es lo que quiero hacer Mena? Bueno, acá se asustó y pateó. ¿Qué mierda hizo? Es un manco. Le tiró el diablo loco, dice Isabel. Un saludo para Goltub, mi hermano Goltub. ¿Cómo estás, Goltub? ¿Eso fue un paseo? ¿Qué le pasa? No se veía Goltub, un gran saludo. Goltub, claro, el viejo amigo de la casa. Hay que dejar los likes, por favor, gente, los likes. Yo veo 49 likes. Ya pues, señores, apoyen con los likes. A pesar que el partido está así malito, nos estamos divirtiendo. Las risas no faltaron, al menos en el partido, como dice. Las risas no faltaron. Y se viene Nicolás Paz, lateral. Y si lo gana Unión, ¿cómo Vallejo arruinó el partido, Si lo gana Unión, ¿cómo Vallejo arruinó el partido que tenía para ganarlo? Y se viene Unión, el rebote, la baja de pecho, Ludueña, se salva Vallejo, Dios mío. Es que tú solo pediste 50 likes. Ya, pero hay que subir más likes, pues, chicos. Más de 50. No sean literales, pues. Y suscripciones, las subs. Claro, y suscripciones, claro. Las suscripciones. Lleguemos a los 5.000 suscriptores. Todos suscríbanse los que puedan, en cantidad y mancha ahorita. Dios mío, qué partido de Vallejo. Cuando van a jugarse 3 más y no vamos a los penales. Y ni siquiera vamos a tener descanso, Francisco, porque no vamos a ir de frente pegadito nomás al partido de Rosario. Dios mío. No dejo de pensar en la jugada de Mena. Realmente el delantero extranjero de Vallejo termina coronando una actuación realmente siniestra hoy día. Atorrante, de verdad. Pero no puede ser. Y este equipo va a jugar la Pre Sudamericana con Huancayo. Y si le gana a Huancayo, este equipo de Vallejo va a jugar la Sudamericana otra vez. Ya le fue horrible
en la Sudamericana anterior. Imagínate con el equipo cómo está, Dios mío, pero bueno, vamos a ver. Y va Unión, última jugada ya de partido para irnos a los penales. ¿Por qué los penales? Dios mío, no quería penales, pero bueno, parte del fútbol, es así la vida. Juega Unión hacia atrás con Juan Pablo Ludueña, saque de banda, señores, a favor. A ver. Y encima el partido se va a retrasar, el de Rosario. Correcto, se va a retrasar. Claro, porque va a tener que Penales. empujar, claro. Y si se retrasa el de, el de Rosario, se va a retrasar el de Colo Colo también. Una cosa de locos. Por eso que ayer se previno y los partidos se iniciaron 15 minutos antes de su hora. Algo bueno. El centro al arco. Va Unión. Dios mío. Intentaba buscarla Mariano Meinier. Y ahí córner. De hecho, yo desde la distancia, hasta olor a penal tenía eso. A continuación se juega Defensor Sporting y Rosario Central de Argentina. Así que todos vayamos a la siguiente transmisión que se viene a continuación. El centro va Unión, despeja Vallejo en el medio. Creo que ahí no le voy a pegar. Arriba. El número 32. Estamos hablando de Nicolás Paz. Sí, esta es la segunda vez que Paz intenta desde media distancia. Las dos veces la mandó muy, muy lejos. Ahora la mandó un poco más cerca, pero igual se va un metro por arriba del arco, David. Michael Myers, tío Francisco, ¿es verdad que Bolivia TV es un chileno que se hace pasar por boliviano? No lo sé, la verdad, habría que preguntárselo a él en persona. Hay que suscribirse al canal porque el día lunes tenemos Vallejo contra Defensor Sporting. Y Defensor Sporting, que es el tercer grande de... Bueno, se acabó el partido. El Defensor Sporting, que es el tercer grande de Uruguay. Yo no quiero saber qué es lo que le va a hacer a Vallejo. Se acabó el partido y nos vamos a la pena máxima. Hay penales. 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 Ay, ay, ay. Así de un observar, el arquero de Unión es joven y por ahí Carvalho tiene más experiencia. La experiencia está por parte del portero del elenco peruano. Veremos si eso se ratifica en la tanda de lanzamientos penales. El chico de Unión es un muchacho que se nota que es bien joven y por ahí no tiene esa experiencia con el primer equipo, David. Hay que suscribirse porque se vienen más partidos ahora. Acá Rosario ante Defensor Sporting. Me río nomás, ¿qué puedo hacer? Hay penales. Vamos a poner acá. Ahí está el título, Diego Polenta, la copa que puede ganar Vallejo sin hacer mucho. Hay penales. Penales, señores, atentos. ¿Vallejo ganará en los penales? Buena pregunta. Me están enviando una pregunta a alguien que está viendo el partido. Y sí, los chilenos nos acordamos de un solo nombre cuando vemos una tanda de penales, del señor Claudio Bravo. Bueno. Y va Carvalho, haz algo, P. Carvalho, dicen la gente. A suscribirse, chicos, porque tenemos Sí, señor. más partidos ahora. Viene Vallejo. Defensor contra Rosario. Y viene mi equipo, el Colo Colo ante Nacional. Yo le he dicho, soy un peruano, pero soy hincha del Cacique, o sea, me enamoré, señor del Cacique.
lo que va a hacer ese técnico, no. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Puso a Mena en el primer penal. ¡Mena, no! ¡Mena! Vamos a ver. Iba Mena a la tanda. Sí, Ay, de Dios. Huachipato. Iba Mena, la orden del juez para que se lave la cara, va Mena. ¡No! ¡Dios mío! Mena por la puta. El jugador de peor rendimiento a lo largo de los 90 minutos, un jugador inseguro, irresoluto, que no había hecho absolutamente Es nada. es un importante en el cagón, partido. hermano. Es un jugador cagón, en verdad. Oye, Mena, te pasaste, viejo. Termina pasaste, coronando una noche huevón. nefasta. No. No. Perdón, ¿eh? No seas Oye, Mena, no seas pendejo, weón. Oye, Y peor lo de Mosquera, que lo hace patear el primer penal. ¿Qué tenía en la cabeza ese en la señor? cabeza, ¿qué dijo? Soberbio, que ahí está, vemos que era soberbio. Iba Unión, vamos a ver también. Gol de Unión, señores, marca el primero. 1-0 a Vallejo, señores, en los penales. No, increíble. El enemigo de un peruano a otro peruano, ¿ah? Increíble. Ay, Dios mío. A ver. A continuación viene Defensor contra Rosario. Defensor Sporting es el siguiente rival de Vallejo el lunes. Yo no sé lo que va a pasar, Cosas fuertes pueden pasar ese día. Y va... Dios mío. Por favor, Vallejo. Por favor, no le ganas a nadie, weón. Segundo penal mal ejecutado por parte del elenco peruano a media altura. Muy anunciado además. Barreto. Porque se agacha. Horriblemente mal pateado. Hubiera jugado Benítez al menos, hermano, algo de jerarquía. Bueno, Dios mío, este es un partido, pero para llorar, Para llorar. Ahora, un dato. Si Vallejo no gana una copa de estas, ya no participa el año que viene, Ojo. Va Unión, gol. Gol de Unión. Hay que recordar, si Vallejo no gana ni una de las copas que va a disputar, ya no participa el año que viene en la serie Río de la Plata. Van a tener que invitar, queda fuera. Van a invitar a otro peruano, parece ser, para el otro año, o quizás no llamen a ninguno, porque bueno, ahí está el tema. Bueno, 2-0 y mira, Mosquera, en verdad, bueno. Mosquera, ¿cómo hacerlo patear a bueno. Madrid? Por favor, no. ¿Cómo va a ser Madrid? Ya, mete gol Madrid, por favor. Ahí está, ¡va Madrid! ¡Gol! Y el portero se la deja pasar para que meta gol, aunque sea Vallejo no es en su vida. Esto Sí, estuvo medio indeciso ahí el arquero, pero ojo, que tampoco estuvo muy bien tirado, que digamos. Gol de Vallejo, vamos, Vallejo, Dios mío, Mena y todavía tiene vida el equipo trujillano y puede ganar el título. Esa gran copita, ¿no? La Champions no es nada con esa copa. A ver. Va Unión, le va a pegar, Carvalho se mueca, golazo. ¡Gol de Unión, señores! Si falla Vallejo, se termina este partido. Golazazazo, dice. Y la alcanzó a tocar Carvalho, ojo, iba con mano cambiada, la alcanzó a tocar, pero la pelota iba con mucha fuerza. Un zurdazo muy potente arriba, la alcanza a tocar, pero no logra desviarla lo suficiente el portero Carvalho. ¿Va a estar en el partido de Rosario? Confirmas. A ver, ahí está. Sí, te confirmo. Pierda Sil. Va Fierda Silva, el tiro penal, de perfila, dispara, gol. Todavía tiene vida Vallejo. Fierda Silva marca el descuento 3-2. ...3-2... Haz algo, Carvalho, cojo.
Pecho frío ya. Último. Si anota, gana Unión. Si anota, gana Unión. Que parece más el equipo de Paraguay, ¿eh? Me encantan los colores de Unión. Bueno, va Unión, se perfila con la zurda, parece que va a rematar. ¡Ataja Carvalho! ¡Ataja Carvalho al fin! Algo hiciste, Carvalho. Gracias, Carvalho. Atajó el penal. 3-2 el partido. Y esto se extiende hasta las 7 de la noche, señor Francisco. Porque Y aquí nos vamos a tener que quedar viendo cómo marran y aciertan penales, parece sí, ser. Weón. Ahora el mérito también es de Carvalho en esa pelota. Dice, te amo, Carvalho. Ahora, último penal, ahora va Vallejo. Vamos a ver, señores. Va Olaya. Va Olaya, creo que sí. Atención, si la tapa, si la erra, gana Unión. Gol. No. ¿Gol o no? ¿Lo acabó? El árbitro no se hizo problema, lo acabó, dijo acá, nomás quedamos. Ha ganado Unión en los penales, Dios mío, una cosa para morirse. Ay, es para no volverse loco, mi estimado Francisco, con este equipo peruano que mostró un nivel pobrísimo en el partido de hoy. Y Mosquera, no que gasta en ternos y no en trabajar, señor. Clasificó la gente de Vallejo. A continuación se viene el partido de Rosario contra Defensor Sporting. Terminó el partido. Hay que dejar los likes, hay que suscribirse. No se olviden suscribirse, dejar los likes y nosotros nos vemos. Bueno, si quieren seguir viendo, continúen con nosotros en el partido que entra, ¿eh? Gracias a la gente que estuvo ahí. Nos vemos. Ahí está la copa. Ganó la copa al final. Mira, nos ganaron la copa, señores.